¿Qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos a Mata Piñonera, bienvenidos a el campo de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, bienvenidos a esta Copa Federación donde se van a medir el Sanse y el Toledo, un club deportivo Toledo que llega con 18 incorporaciones en esta temporada, con esta cuarta temporada que ya están en tercera federación y que van a buscar el asalto, van a intentar ese ascenso a la segunda federación, donde se encuentra ubicado el Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes y donde ya ven el ambientazo que se presenta hoy en Mata Piñonera, que es espectacular, que es una auténtica pasada, porque va a lucir el espectáculo de esta Copa Federación de la Real Federación Española de Fútbol, con todo el ánimo, con todo el arropo y por supuesto con un solo objetivo: estar evidentemente en semifinales, porque eso querrá decir que son equipo de Copa del Rey, se van a medir a un Primera División. Les saludo Diego García, voy a acompañarles durante toda esta retransmisión en este partido entre el Sanse y el Toledo. Un Toledo que, como ven, va a vestir con esa indumentaria azulona, con el Sanse su indumentaria habitual y con ese pasamanos de los futbolistas que ya están preparados para iniciar este choque, este partido, este absoluto espectáculo de fútbol y que vamos a vivir aquí en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, en esta Copa Federación, en esta Copa Real Federación Española de Fútbol. Todo preparado, todo listo, con los 22 protagonistas ya sobre el rectángulo de juego. Como decimos, un ambiente espectacular entre la afición del Toledo y la afición de la Unión Deportiva Sanse. Y con dos equipos, como decíamos, completamente renovados. Un Sanse que va a buscar ese asalto, ese ascenso de categoría a la Primera Federación. Un Toledo que quiere estar en la Segunda Federación la próxima campaña. Y con esa plantilla que vemos del Sanse, esa foto oficial. También la foto oficial, evidentemente, del Toledo, que va a formar en portería con Quintela, con Brunetti, con Luna, la pareja de centrales. Moraleda por la izquierda, Steven por la derecha. Nader va a jugar en el centro del campo junto a Nanclares y Narbona. En la derecha juega Neco, en la izquierda lo hace Chupi. En punta del ataque va a estar Friaza. Este es el 11 del Club Deportivo Toledo. Estamos viendo el sorteo con el árbitro principal, Joan González, Shamora Díaz y Matías González van a ser los árbitros asistentes. La foto oficial de los capitanes. ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! Con el trío arbitral y, por supuesto, también la alineación de la Unión Deportiva Sanse, que va a formar con Alguacil en portería, con Marvin y con Robin en la pareja de centrales. Blanco por la derecha, Jesús Ocaña por la izquierda. El centro del campo para Javi Robles y para Mario González. Engancha Jacobo de Oro. A la derecha Ferruiz, a la izquierda Garci. En punta del ataque juega Vanderson. Ese es el 11 del Sanse, ese es el 11 del Toledo. Todo listo, todo preparado para que dé comienzo el partido. Un partido que, como bien saben, va a dirimir al semifinalista de esta Copa Federación, como el resto de partidos que se están jugando también en esta tarde de hoy de la Copa Federación, como el partido entre el Minera y el Orihuela, de momento 0-0 en el marcador. El Bergantiños y el Ourense también 0-0. Y el Lleida, Athletic Lleida y el Egea, de momento al descanso 0-0. Por cierto, que están en penaltis el Deportivo Minera y el Orihuela. El Bergantiños y el Ourense con ese 0-0 y el Athletic Lleida Egea con ese 0-0, ambos partidos al descanso. Va a empezar el partido, va a rodar el balón, va a mover la pelota el Club Deportivo Toledo, lo va a hacer con Nanclares en ese centro del campo, acompañado por Neco. Todo listo, todo dispuesto para que ruede la pelota, para que ruede el balón. Y vemos ya a los futbolistas perfectamente formados en ese centro del campo para que arranque el duelo. Tiene que arrancar a las 8 en punto de la tarde, son las 19 horas y 59 minutos. Y está todo listo y preparado para que arranque el partido, para que ruede el balón en este estadio de Mata Piñonera, donde se va a jugar el partido entre el Club Deportivo Toledo y la Unión Deportiva
Sanse. Hay que esperar estos segundos de cortesía, donde el colegiado Joan González está esperando para que se cumpla el horario y dé el inicio al partido. A las 8 en punto de la tarde arranca el partido. Mueve la pelota al Toledo. Viene ese balón, intentaba directamente ahí para buscar el pase alto. En la posición de Neco, que al balón para que juegue el Sanse. Intenta recuperar la pelota. Viene para jugar ese balón. Busca hacia la medular. Toca la pelota, lo hace en el círculo central. Viene para recibir ese balón, retrasa y toca con Quintela. Quintela tocando hacia la izquierda. La apertura es mala porque recupera Jacobo de Oro. Viene Jacobo de Oro para jugar en la frontal. Intenta jugar con Fer Ruiz. Fer Ruiz sale por la derecha, tocando y moviendo el Sanse. Viene Blanco. Blanco que recibe. Toca ese balón, retrasa la pelota. Juega de primeras, enviaba largo. Buscaba ese pase. Viene para jugar por este perfil derecho. Orienta la pelota. Juega de nuevo el Sanse. Lo hace en esa posición. Buscaba el balón largo. Se va a perder línea de fondo. Balón que va a quedar para que juegue el Club Deportivo Toledo. El conjunto que dirige y entrena Borja Bardera, el técnico ex de la agrupación deportiva Torrejón, y que esta temporada, este verano, ha recalado en este proyecto, nuevo proyecto del Club Deportivo Toledo, ansiado lógicamente para tratar de hacer cosas importantes esta temporada el equipo del conjunto toledano. Allá va a sacar la falta prácticamente desde esa zona defensiva, lo va a hacer Luna con pierna zurda buscando ese balón, enviando largo. Allá va Luna. Buscando el pase, viene para cortar el Sanse, lo hace en la medular, toca la pelota, viene de primeras para jugar Garci. Garci se quiere marchar, arranca, conduce, se lleva la pelota. Viene Garci, levanta la cabeza, intenta corretear por el verde de Mata Piñonera. Va Garci buscando ese balón, quiere llevarse la pelota, va a cortar bien, no pasarás, dice directamente Brunet. Corta el balón en la medular, jugándola para el Sanse, orienta la pelota, viene para buscar ese pase, dejando de nuevo ahora en la posición donde viene el Sanse, toca para atrás, retrasa ese balón, buscando ahora esa pelota, orientando para Robin. Robin bascula por la derecha, intenta orientar ese balón para Marvin. Marvin tocando hacia la derecha, el pase largo, viene para cortar ahora directamente Narbona. Narbona que retrasa, toca el balón para Quintela. Quintela se quita el balón de encima, envía largo ese balón que va a quedar para jugar en la posición sansera, donde va a recuperar de nuevo la pelota, jugando hacia adelante, busca el pase, viene para cortar zona de tres cuartos, aparece para Quintela, ahí está el guardameta toledano, tocando ese balón prácticamente en el balcón del área. Ahí aparece Quintela jugando de primeras con el pie derecho, buscando el pase hacia la izquierda, entregando para Luna. Luna saliendo prácticamente de la cueva, buscando orientar el cambio de orientación, tocando de primeras hacia la parte derecha. Por aquí aparece para Stevens. Stevens que pincha, baja y toca ese balón, mimando la pelota, buscando en banda. Viene para cortar de nuevo el Sanse, sacando en la medular. Viene para recuperar de nuevo el Toledo, lo va a hacer buscando esa salida Brunet. Brunet toca hacia el perfil derecho. Por aquí aparece para jugar, cambiando de orientación. Buscaba el pase, había posición ahora fuera de juego. Ese balón que va a quedar para que juegue el Sanse. Y lo hará prácticamente en línea defensiva con apenas 2 minutos. Primera parte, 0-0 en el marcador. Sacará de portería prácticamente, como quien dice, la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Tocando en línea defensiva. Viene para sacar ese balón desde prácticamente la cueva. El inicio, el amanecer de la jugada sansera. Tocando con el balón Robin, sacando en largo, buscando a la derecha, intenta encontrar ahí a Fer Ruiz, no va a conectar con la pelota, se va a perder línea de fondo, sale ese balón que quedará para que juegue de nuevo esa pelota en la condición de Quintela, el guardameta, el portero del Club Deportivo Toledo. Sacará ese balón, lo hará prácticamente en área pequeña, 3 de juego, primera parte, 0-0 en el marcador en la Copa Federación. Recuerden, buscando ese semifinalista en esta Copa Federación, que tiene la llave a la Copa del Rey, a la clasificación de una, sin duda, de las competiciones más bonitas del mundo, la Copa del Rey, y donde además el premio gordo es que cualquiera de estos 4 equipos que se meten en semifinales van a jugar frente a todo un Primera División, así que el premio desde luego que es gordo. Jugando la pelota ahora el Sanse, salía Jesús Ocaña, intentaba conectar ese balón, quería cortar Neco, dice ahí Neco que había salido la pelota, recupera el Toledo en la medular, viene para jugar ahora en el centro del campo con Nader. Nader buscaba el pase, intentaba conectar en banda, viene para recuperar de nuevo el Sanse, sacando esa pelota, intenta cortar con la cesta ahí, de nuevo en línea defensiva el Sanse, lo hace bien jugando en la medular para Bander. Bander, apertura hacia la izquierda, por aquí está Garci. Garci quiere encarar, se quiere marchar, va por dentro, pone el centro, cambio de orientación, pone la pelota, lo hace por la derecha, el pase es bueno ahora para encontrar allá la salida de Blanco, viene Blanco para poner ese centro lateral, ahí cortó la pelota, había falta sobre Blanco, el balón que va a quedar para el Sanse, que jugará en esa posición de 3 cuartos ofensiva en el ataque sansero, buscando la portería de Quintela. Estamos viendo a Jacobo de Oro también, acompañado por Garci, uno de los jugadores que pueden poner ese balón parado en movimiento. El playbook
de Manolo Sanluca, el técnico, el míster, el profe, el entrenador de la Unión Deportiva Sanse, y que van a jugar directamente en esa posición, hablando los tres futbolistas. Ahí estamos viendo la acción repetida, cómo intentaba marcharse ahí, la garra de la camiseta claramente en esa acción Chupi, y acaba cometiendo falta sobre el jugador sansero, con 5 de juego de esta primera parte, con el 0-0 en el marcador. El resultado gafas momentáneamente, pero con máxima intensidad, con máxima pasión, buscando el pase a las semifinales, buscando el premio de la Copa del Rey. Baja Cobo de Oro, cuelga la pelota, lo hace al corazón del área, despeja bien el Toledo, saca ese balón, va a caer prácticamente en la frontal, viene para jugar hacia la izquierda, por aquí aparece para iluminar la acción Jesús Ocaña. Ocaña tocando el centro, pierna zurda, buscaba el pase, va a cortar en defensa el Toledo, saca por banda, esa pelota que va a quedar para que juegue de nuevo el conjunto sansero. Lo va a hacer en el perfil izquierdo para sacar de lateral, para buscar esa pelota, iniciar el juego y buscar de nuevo el saque de banda. Buscará catapulta, vamos a ver la acción. Ahí está preparado para poner ese balón en movimiento y sacar directamente el Sanse. Ofreciendo la pelota, se ofrece ahí prácticamente en cortito para buscar ese balón. De nuevo el conjunto sansero intentando iniciar el juego, buscando la pelota para bajarla. Directamente ahora Garci quería marcharse, se marchó la pelota a línea de fondo, será saque de portería, balón que va a quedar, había fuera de juego además, pelota que queda para que juegue de nuevo el Club Deportivo Toledo en una tarde agradable en la Comunidad de Madrid, donde mucha gente desplazada desde Toledo para ver el partido de su equipo, para estar encima de sus futbolistas y por supuesto arroparles, acompañarles en este estadio de Mata Piñonera. Buscando la pelota de nuevo ahora al medio, cortó por ahí para sacar ese balón directamente ahora Marvin tocaba hacia el perfil derecho, orienta para llevarse la pelota Mora de Leda, retrasa todo para atrás, mira, para atrás, todo para atrás, como los cangrejos, jugando ahora al Toledo, cuidado el regate que intentaba ahí directamente Quintela, quiere marcharse de Bander a ras de suelo, buscaba ahí recuperar ese balón, ha sacado la pelota hacia la banda y el balón va a quedar para que juegue de nuevo el Club Deportivo Toledo. Tocó en última instancia en Bander, el atacante brasileño. No, ha dicho el colegiado que no, que el último en tocar fue el guardameta y que tampoco hubo falta de Bander sobre Quintela y la pelota queda para que juegue el Sanse. Lo va a hacer en saque lateral, buscando ese balón, de nuevo en esa posición para poner la pelota en movimiento, para jugar en banda. Intenta orientar esa pelota hacia la derecha. Buscaba de espaldas al marco, quedarse con ese balón, va por dentro, levanta la cabeza, pone el centro raso, abajo, atrapa bien Quintela, se queda con el balón, la pelota al guardameta del conjunto toledano, Quintela que atrapa sin problemas, y de nuevo ese balón que va a quedar para que juegue el Club Deportivo Toledo. Sacan cortito, jugando la pelota para la salida de balón por banda derecha, intentaba poner ese balón ahora hacia ese perfil que viene para quedarse. La pelota Alguacil saliendo de la cueva, buscando de nuevo para orientar esa pelota, tocando por la derecha para buscar la salida de balón. Trata de orientar hacia la banda derecha, por aquí aparece para jugar de nuevo otra vez el Club Deportivo Toledo. Lo va a hacer en ese perfil izquierdo, que va a sacar de lateral. Y bueno, un Toledo que lógicamente ilusión máxima, el equipo de tercera federación visitando un campo de segunda federación en un día en el que todos son buena noticia para el Toledo, evidentemente, porque de pasar la ronda no solo eliminas a un segunda federación, no solo tus sensaciones son buenas de cara a lo que pueda ser la temporada en tercera federación, sino que además te vas a medir en el salto del caballo en Toledo a un equipo de primera división. Lo mismo para el Sanse, es verdad que las sensaciones serían distintas porque se mide un equipo de tercera federación, pero es verdad que es un histórico de la categoría. El Club Deportivo Toledo, si ganas esta eliminatoria eliminando a uno de los grandes equipos, ¿no?, de también nuestro fútbol nacional, y lógicamente con esa vitola de llegar a semifinal y de enfrentarte en Mata Piñonera también a todo un primera división. Así que es un día especial, un día festivo, un día alegre, un día bonito, un día precioso para que jueguen los dos equipos y por supuesto también el premio, ¿no? El estar en esa competición del CAO. Yo personalmente, lo siento, pero para mí es la competición más bonita de nuestro país, esa Copa del Rey, una competición especial, una competición fantástica, una competición idílica donde lógicamente los más modestos tienen la oportunidad de jugar el partido de sus vidas. Viene Vanderson dentro del área, lo parece es buena, va el golpeo, ¡alto! Se marcha por arriba del marco de la portería de Quintela, intentaba Fer Ruiz la acción ahora, por el perfil derecho apareció Fer Ruiz,
para buscar ese golpeo. Ahí están viendo cómo perfila bien Vander la pelota dentro del área, filtrando esa pelota, y el golpeo de Fer Ruiz, que se marcha alto por arriba del marco de la portería de Quintela. Pelota que va a quedar para el Toledo, que va a sacar de portería, buscando de nuevo hacia el perfil izquierdo, al centro del campo, a intentar buscar la pelota, sacando ahora Blanco con la testa, obligando a jugar por este perfil derecho para sacar la pelota, dejando ese balón para intentar jugar de nuevo la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, sacando en el lateral de banda derecho, en el colegiado Joan González a hablar con el futbolista del Sanse para que sea directamente el jugador quien otorgue esa posibilidad de sacar. Y vean qué imagen, qué plano más bonito, más chulo, de esa afición del Toledo desplazada en Matapiñonera, y donde lógicamente están animando a su equipo la parroquia toledana, intentando jugar de nuevo el Sanse. Lo va a hacer en el lateral, para sacar de banda en ese perfil derecho, donde quiere orientar y buscar esa pelota de nuevo el equipo sansero. Antes hay una acción de juego a balón parado porque está el jugador del Toledo con problemas. Tiene que entrar las asistencias médicas a atender al futbolista del Toledo en esta última acción, donde bueno, pues tiene algún pequeño problema. Veremos a ver si puede recuperarse y puede continuar en el juego, y lógicamente pues no tener que salir del campo tan pronto, ¿no? 11 de juego, solo primera parte, solo 11 minutos de este primer tiempo, donde el Club Deportivo Toledo de momento está tratando de asentarse en Matapiñonera, frenando la embestida de un equipo que juega como local, el equipo madrileño, que trata evidentemente de ser contundente y con juego directo, buscando siempre la portería de Quintela. Hemos visto la acción en la que Fer Ruiz llegó a portería, y ese pase lateral también por banda derecha que tuvo el Sanse, que atrapó muy bien Quintela, el guardameta del conjunto toledano. Cuando se van a cumplir prácticamente 12 de juego de esta primera mitad, el juego está parado en Matapiñonera en esta Copa Federación, y mientras tanto también, como decíamos, ¿verdad?, la parroquia toledana, la parroquia sansera, disfrutando en Matapiñonera de lo que es este encuentro, de lo que es este escenario, de lo que es este partido, y donde lógicamente pues se está llevando a cabo el encuentro con apenas 12 de juego. Recuerden que hay 4 partidos en juego. Está jugando el Deportivo Minera frente al Orihuela, partido ya finalizado. En la tanda de penaltis, el Orihuela es equipo de Copa del Rey. El Orihuela se mete en esas semifinales de la Copa Federación, por lo tanto ya tenemos al primer semifinalista de esta Copa Federación, ya tenemos al primer equipo clasificado para la Copa del Rey. Y los otros 2 partidos, todo sigue igual. En el minuto 54 aproximadamente, Bergantiños 0, Ourense 0. Y en el 52, Athletic Lleida 0, Egea 0. Aquí solo 12 juego de la primera parte, también 0-0. Todos los partidos de momento, bueno, pues sin goles en esta Copa Federación, con los conjuntos de estos rivales contendientes que se están enfrentando en estos cuartos de final de la Copa Federación. Va al saque de banda, ya ha recuperado, parece ser ahí que ya se recuperó con ese golpe en el rostro que tenía el futbolista del Toledo. A sacar la pelota Luna, dejando ahora el balón para que recupere Marvin. Ahí está Marvin, sacando ese balón prácticamente de la línea defensiva para tratar de orientar en el centro del campo. Aparece para jugar en esa posición Fer Ruiz. Se marcha la pelota hacia la banda en el lateral. Saca largo buscando ese balón para intentar filtrar de nuevo en banda derecha. Intenta orientar por este perfil para jugar la pelota de nuevo ahora. La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes pone el centro dentro del área para Vander, de espaldas al marco, viene Vander, quiere ponerla fuera del área, buscaba el pase, dejaba para Mario González, ese balón filtrado ahora en la frontal del área, va a caer para que juegue, o lo intentaba Javi Robles, pero sacó muy bien Nanclares despejó, patadón y tente tieso, viene para Marvin que se queda con la pelota, lo hace en línea defensiva, orientando ahora de nuevo por la derecha en este perfil, donde juega el Sanse, donde intenta salir prácticamente, atraviesa la divisoria que separa los dos campos, tocando por este perfil de nuevo, tratando de buscar y buscando esa pelota en la posición del conjunto, donde aparece el equipo toledano, tratando de buscar de nuevo esa pelota. Viene el Sanse, toca por la derecha, se marcha, el balón que se va a línea de fondo y la pelota que va a quedar para que juegue de nuevo el conjunto sansero. Estaba dialogando al colegiado, viendo que puede entrar al rectángulo de juego. Efectivamente ya parece que recuperado
el futbolista toledano con ese apósito. Ahí está Moraleda, el jugador del conjunto toledano que ya está por la labor de poder continuar en el partido. Viene para salir el Sanse, intenta jugar la pelota y lo va a hacer buscando ese balón de nuevo, tratando de orientar. 15 de juego, primera parte, 0-0 en el marcador. Esto es Mata Piñonera, la Copa Federación. El balón al primer palo, viene el balón para el Sanse que va a cortar de nuevo. Me parece Jacobo de Oro, el 10 no se regala y este Jacobo lo sabe por qué lo porta. Buen futbolista, tocando ahora en banda derecha hacia el perfil que va a recuperar el Toledo. Sale por banda izquierda, quería recuperar también en banda. El conjunto sansero se queda con la pelota, orienta de nuevo en esa posición para tratar de poner el balón y tratar de conectar Javi Robles. Envía largo, pica la pelota, busca el pase, viene para jugar de nuevo en esa posición el Club Deportivo Toledo, que va a cortar, que va a sacar ese balón hacia la banda. Obliga a jugar de nuevo en la posición de lateral y viene para buscar en el perfil derecho, orientando de nuevo esa pelota. Jugará de nuevo el Sanse, lo va a hacer sacando en esa posición de banda con Blanco. Viene para sacar el lateral derecho del conjunto sansero, del equipo madrileño, el conjunto dirigido por Manolo Sanlúcar. Allá va el lanzamiento, viene para ponerla, lo hace con catapulta hacia el corazón del área. Va a cortar esa pelota, el Toledo despeja, cae ahora para Bander, de espaldas al marco, saca la pelota, juega ese balón, envía largo, lo hace dentro del área, buscaba ese pase, se va a marchar hacia la banda, viene para jugar de nuevo el Sanse, intenta orientar ahí, va a recuperar como puede esa pelota, viene el Toledo saliendo ahora, le agarraban de la camiseta, intenta progresar, decía el colegiado, sigan, le da la ventaja, pero finalmente pitó la falta sobre Neco. Neco se quejaba de que debió pitar antes el colegiado porque entendía que le estaban agarrando. Finalmente pitó sin contratiempos ahí el colegiado. Pelota que queda para el Club Deportivo Toledo. Y va a jugar de nuevo ese balón para orientar la pelota en banda derecha. Sacando al centro del campo. Viene para cortar el Sanse. Orienta de nuevo de primeras al cielo. Mata Piñonera. Quiere cortar ese balón. Se marcha hacia la banda. Intenta jugar ese balón de nuevo ahora en esa posición. El conjunto toledano que intentará poner la pelota con Stevens, este lateral derecho, con tan buenos registros también. Y lógicamente en este Toledo tratando de ser diferencial en esa banda derecha. Buscaba de primeras el pase, lo quería conectar Narbona dentro del área, va a cortar ahora como puede, saca Robin ese balón, lo hace por la izquierda, buscando para Bander con el pecho, baja esa pelota, intentaba orientar, pedía mano, dice el colegiado que no pasó nada, buscando a Jacobo de Oro, ese balón se marcha hacia el lateral, banda que queda para que juegue de nuevo el Club Deportivo Toledo. Lo va a hacer sacando con 17,5 de esta primera parte, máxima intensidad, mucho ritmo en el partido, estamos viendo sin duda muchísimo ritmo el que se está imponiendo en el partido entre el Toledo y el Sanse. En toda la bandera ahí estamos viendo esa acción. Bueno, no parece que tocara con la mano, más con el pecho bajo esa pelota, y trata de poner ese balón de nuevo en el centro del campo. Intentaba jugar de nuevo el conjunto sansero. Ahora recupera bien el Toledo con esa falta sobre Friaza. Friaza que se marchó al suelo y la pelota que va a quedar para que juegue en esa posición ahora el conjunto sansero, tratando de poner el balón en movimiento y jugando el Club Deportivo Toledo. Después de esa falta sobre José Luis Friaza, futbolista de 23 añitos. Jugador también que tiene que marcar evidentemente las diferencias en esa punta del ataque del conjunto toledano y que tiene que ser el referente del equipo para tratar de, bueno, aparte de demostrar esa envergadura, ¿no?, y calidad que tiene también, pues lógicamente ser diferencial en ataque. Cuidado que recupera el Sanse. Viene Jacobo a la carrera, se marcha en velocidad, aparece Jacobo de Oro. El balón que queda ahora por la derecha. Quizá el bote le pasó una mala factura. La verdad es que el rectángulo de juego, el terreno de juego no está en las mejores condiciones. El saque de esquina, córner. Eso se va a notar a lo largo que aumente los minutos en el partido, porque el césped no presenta las mejores características. Ha sufrido un ataque de hongo este césped y la verdad es que, bueno, pues hay que intentar mejorarlo
en la medida posible, porque lógicamente se va levantando constantemente a medida que va pasando el partido. Ahí saque de esquina a favor del conjunto sansero, va el golpeo, pierna zurda, la pone, primer palo, intentaba el remate, va a cortar bien el Sansero, hace directamente Friaza, con esa altura que decíamos, esa envergadura, ese 1,92 que presenta el delantero centro del Toledo, buscando el pase largo, intenta la combinación, va el Toledo buscando la salida rápida, tiene que salir bien a Alguacil, cortó la pelota, la manda hacia la banda, a poquito que hace el Toledo, la afición anima, y de qué manera, poco que le da a este equipo, cómo se vuelca la afición del Toledo con el conjunto toledano. Al saque de banda, 19-45, 0-0 en el marcador. Mata Piñonera intentando este partido meterse los dos equipos en esa semifinal, en esa Copa del Rey, buscando la pelota en saque de banda. Vendrá de nuevo Stevens, ya saben, balón largo, buscando catapulta, claro que sí, allá va ese balón en largo al primer palo, quiere cortar el Sanse, buscaba ese remate en segunda línea, se marcha a línea de fondo, saque de portería, balón que va a quedar para que juegue la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Bueno, acercamiento del Toledo, intentando Brunet en esa acción ahora, con ese remate en segunda instancia, tratando de llegar a los dominios del marco del conjunto sansero. Vendrá Alguacil para sacar de portería, tratando de poner el balón en movimiento, jugando con pierna derecha, con apenas 20 de juego de esta primera parte y con empate a 0 en el marcador. Ese balón que queda ahora hacia la medular, aparece Jacobo de Oro de espaldas al marco, quiere jugar de nuevo ahí el conjunto toledano, buscaba el corte, viene ahora, cuidado esa acción, se ha podido hacer daño ahora a Robin, en esa acción le cayó prácticamente de espaldas Friaza sobre el zaguero y Friaza lo sabe, le pide disculpas, deportividad máxima, buen gesto también ahora del delantero del Toledo, José Luis Friaza, que sabe que ha podido hacer bastante daño a su compañero de profesión, a su compañero de, no de equipo, pero sí de trabajo, porque lógicamente aquí todos son deportistas, todos son futbolistas, todos quieren que no pase ningún accidente. Buscando esa pelota ahora, lo hace en el centro del campo, saliendo el Sanse, tratando de tocar y de orientar con pierna derecha, enviando largo al cielo de Mata Piñonera. Esa pelota cae ahora por banda para que juegue Ferruiz, prolonga la pelota, lo hace para Bander, Bander que recibe de espaldas al marco, juega ese balón de nuevo para Ferruiz, intenta en primero velocidad, carácter, raza, garra, quiere marcharse por ese perfil derecho, va a cortar la pelota de nuevo ahora el Toledo, lo hace bien, saliendo para el delantero, para Friaza, Friaza de espaldas al marco, jugaba esa pelota, descarga bien la pelota por el perfil derecho, ahora para Neco, Neco quiere llevarse el balón, buen control, intenta orientar por la derecha, viene Neco, se viene Neco, jugando por el centro, intenta cortar ese balón, lo hace el Sanse, buscando a Stevens ahora, sacar la pelota, al cielo viene para cortar también ahora Marvin, se quejaba de una posible falta, despeja al Sanse por arriba, quiere jugar ahora, tratando de encontrar a Ferruiz, aparece para Banderson, Banderson que recibe, intenta llevarse la pelota, lo hace jugando por el perfil derecho, por aquí conecta en la posición de banda, deja para Jacobo de Oro y este para Blanco que sube la banda, intenta el amago, de nuevo para Jacobo, Jacobo que recibe, están dos jugadores tendidos en el suelo, va a tirar el balón fuera Jacobo, seguramente Jacobo, va para el juego el colegiado, Joan González, después de esa acción en la que han chocado los dos futbolistas, tanto del Toledo como de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. De nuevo juego parado, 22, cuac, cuac, los dos patitos en el luminoso, en Mata Piñonera, empate a 0 entre Sanse y Toledo, y juego, como decimos, detenido por esa acción en la que los dos futbolistas se han hecho bastante daño, en esa acción, en ese último choque, en la medular, y donde, bueno, pues parece que ha sido un choque fortuito porque la pelota no estaba en juego en ese momento. Bueno, sí que estaba en juego, pero no pasaba por ahí. Por lo tanto, bueno, pues esa acción lo que delimita, lo que provoca, es que sea una acción donde el árbitro tenga que intervenir y tiene que detener el juego el colegiado. El acierto, como siempre. Qué difícil arbitrar, qué difícil, pero qué trabajazo hacen desde el CTA, desde el Comité Técnico de Árbitros Españoles, que todos lo sabemos, todos conocemos la buena labor, el buen trabajo que desempeñan árbitros. Que sí que se equivocan, claro que se equivocan. ¿Y quién no se equivoca? Porque los jugadores se equivocan, los entrenadores se equivocan, los presidentes se equivocan, los directorios deportivos fichando se equivocan, los periodistas nos equivocamos, y sí, seguro, claro que sí, los árbitros también se equivocan. Lo que pasa que su error a veces se magnifica mucho más que los del resto. Bueno, pues juego parado ahora mismo, con 23 de juego de esta primera parte, y con este empate a 0 entre el Sanse y el Toledo, tratando evidentemente de buscar el primer tanto del encuentro. De momento, en este resumen que podemos hacer de estos primeros 20 minutos, hay que decir que el Sanse estaba llevando la iniciativa, está llegando por bandas, también con mucha presencia de Banderson descargando esos balones cuando recibe de espaldas al marco y trata de orientar hacia un lado hacia otro.
Luego necesita la participación, evidentemente, de Jacobo de Oro, un jugador que es completamente diferencial, que ya el año pasado ya lo demostró en las categorías inferiores del Sanse y también en el primer equipo, porque estuvo jugando a caballo entre el primer equipo y el filial, el B, un filial que, por cierto, conseguía el ascenso de categoría, gracias también a su buen hacer en ese filial, con toda la hornada de buenos futbolistas que está sacando el conjunto sansero en estas últimas campañas, en estas últimas temporadas, una cantera muy bien trabajada y que de momento da su rédito, da su fruto, con jugadores como por ejemplo Jacobo de Oro, que ha tenido muchas ofertas este verano para poder salir del equipo, pero en principio decidió quedarse, decidió luchar por el sueño de estar evidentemente con su equipo, con el Sanse, con el que está disfrutando de esta competición en segunda federación, tratando de devolverle el sueño a toda Mata Piñonera para tratar de estar la próxima temporada en primera federación. Algo que evidentemente busca también el Toledo, un equipo histórico, como decimos, el conjunto del Salto del Caballo, estando en esta tercera federación y que lógicamente, bueno, pues su idea de juego, su idea de proyecto, ¿no? Es el tratar de volver a esa competición como es la primera federación, por eso tiene que pasar 2 años de momento de ascensos, pero seguro que el trabajo no le va a faltar a un conjunto como el Club Deportivo Toledo. Cuidado la pelota ahora, frontal del área, falta. La falta ahora sobre el jugador sansero y la falta es peligrosa, ¿eh? La falta es peligrosa, tarjeta amarilla para Narbona, el dorsal 8 del conjunto toledano, después de esa acción, después de esa falta en la frontal del área donde acabó siendo derribado, donde acabó siendo objeto de falta el futbolista sansero. Van a ver la acción repetida, efectivamente hay a ras de suelo, acaba rebañando al jugador sansero y cometiendo esa falta que provoca la primera tarjeta amarilla del duelo. La primera tarjeta amarilla del partido. Viene el Sanse para sacar la falta. Son 25 de juego. Primera parte. Mata Piñonera. Viene el Sanse para buscar esa falta. Para buscar ese golpeo. A balón parado. Donde se igualan las fuerzas y donde ahora mismo lo que quiere el Sanse es un libre directo a portería. Está preparado Jacobo de Oro. También Mario González. Uno diestro, otro zurdo. Parece que va Jacobo. Allá va Mario. Le pega Mario. La saca bajo palos. Gol. Gol, 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 gol. No, fuera de juego. Fuera de juego. Lo que señala es fuera de juego de Banderson. En la acción, en el segundo remate, Banderson está en fuera de juego. Y por lo tanto lo que señala es posición de offside del jugador sansero. Vamos a ver la falta repetida. Primero si entra el balón, que eso es importante. Esa va a ser difícil de ver, pero vamos a intentar. Luego es verdad que ahí Bander marca el tanto, pero Bander está adelantado y ese, vamos a ver el golpeo. Aquí sí que vamos a poder apreciar si entra o no la pelota. Ahí está. A mí me parece que está dentro de la falta. A mí me parece que la falta puede que haya entrado el libre directo, ¿eh? Es verdad que luego pita fuera de juego y que, hombre, tendrían que apreciar si Bander entra o no en la acción y tapa en el golpeo del el jugador Mario González y desvía evidentemente la atención de Quintela, pero a mí me da que la pelota en el golpeo de Mario va para adentro, la saca el guardameta toledano de abajo. En cualquier caso, gol anulado, es la decisión arbitral y lo que sí está claro es que Banderson cuando remata y esa pelota sí acaba en el fondo de la red, sí parece que hay fuera de juego de Banderson y por lo tanto esa acción sí que está bien invalidada por parte del colegiado. Bueno, pues 27 de juego de la primera parte. Acabamos de ver esa primera gran acción de ataque de peligro del Sanse, que a balón parado ha tenido dinamita, dinamita pura, buscando ese balón dentro de la portería. Va a cortar el Sanse, saca la pelota, lo hace dentro del área, va a cortar hacia la banda, se marcha ese balón y la pelota queda para el Club Deportivo Toledo. De nuevo viene Stevens, fíjense Stevens, lateral derecho, que está, bueno, pues jugando en el perfil diestro. Viene hacia la banda izquierda para sacar de lateral porque el saque de banda es potente. Es esa llamada catapulta desde la banda, como si fuera un centro al área. Buscando el pase, lo hace al primer palo. Quiere cortar el Sanse, va a caer en la medular. Recupera el Sanse a la salida, a la contra. Va a la contra del Sanse, cuidado la velocidad ahora. Sale rápido, va por el medio, tocando de primeras. A ras de suelo, buscaba ese centro. Que bien ataponado el Toledo. Despejó la pelota, retrasó para que juegue Quintela. Recupera el Sanse, ese golpeo que buscaba ahora. Prácticamente un imposible, se marcha alto por arriba del marco de la portería de Quintela. Eso es un field goal por arriba, arriba de la portería de Quintela. 28 de juego, primera parte, 0-0. Está el partido movido, está el partido intenso, está el partido bonito. Claro, se están jugando meterse en la Copa del Rey contra todo en primera división. Ahí es nada,
quieren estar en ese sorteo. Y la semana que viene, donde sabremos, donde conoceremos por zonas geográficas también, dividido el mapa de España en 4 zonas geográficas, donde va a recalar cada uno de estos equipos. Y los 4 semifinalistas, los 8 que estaban jugando estos cuartos de final, quieren estar en esa semifinal. Buscando el pase, viene para cortar Luna, despeja Luna. Hacia la banda, recupera el Sanse, retrasa, dejando para Marvin. Marvin al cielo de Mata Peñonera, despejando esa pelota. Intenta prolongar ahí, directamente cae a las manos de Quintela, que atrapa ese balón. Lo hace jugando en el corazón del área, tocando de primera, dejando para Brunet. Brunet saliendo ahora, levantando la cabeza, intentando orientar y buscar esa pelota en la medular. Combina, entrega y juega para buscar ese pase. Viene para cortar de nuevo el Sanse. Despeja ahora en defensa Jesús Ocaña. Quería controlar ese balón. Ha despejado la medular. Viene para controlar aquí el Toledo. Y la pelota que va a quedar para que juegue el conjunto visitante. Y como decimos, vestiendo completamente de azul en el día de hoy. Este Club Deportivo Toledo con esta indumentaria, segunda equipación. Y que va a jugar esa pelota prácticamente en la banda derecha. Vendrá para jugar Brunet. Brunet tocando ahora y saliendo prácticamente desde la cueva. Iniciando ese juego. Y tocando con apenas media hora de partido. 30 de juego de esta primera parte. Con el empate a 0 en el marcador. Tratando de jugar ese balón, lo va a hacer directamente en la medular, buscando esa pelota. Viene para perfilar en el centro del campo, quiere prolongar esa pelota. Va a recuperar ahí directamente Alguacil. Alguacil jugando ese balón en el corazón del área. Sacará prácticamente en el punto de penalti para buscar ese pase en el balcón, donde va a jugar el conjunto sansero. Ya va al cielo de San Sebastián de los Reyes esa pelota para jugar por la derecha. Quiere combinar ahí en esa posición donde percute Ferruiz. Ferruiz se quiere marchar, va a cortar bien la pelota ahora Moraleda. Moraleda sacó hacia la banda, recupera el Sanse, lo hace jugando de nuevo el conjunto madrileño, que va a tener opción de ataque, opción de peligro, zona de 3/4, intentando iniciar el juego, buscando esa pelota, dejando dentro del área para cortar de nuevo el Toledo. Saca esa pelota, lo hace al centro del campo, viene para cortar ahí y trata de jugar en posición defensiva Marvin. Marvin que deja la pelota para Alguacil. Se quita ese balón de encima, despeja, saca la pelota, lo hace hacia la banda y en el lateral queda un balón que va a jugar de nuevo el Club Deportivo Toledo para sacar ese balón y tratar de iniciar de nuevo el juego en línea defensiva. Intentando iniciar el juego en la medular, en el centro del campo, justo en la divisoria que separan los dos campos. Viene para sacar a Moraleda. Tratando de buscar ese balón de primeras, quiere conectar ahí con Friaza. Friaza era Chupi, perdón, quien quería marcharse. Bien Chupi ahora en la acción, jugador menudito que rápido, potente, vertical, un futbolista que ya conocemos y que lógicamente tiene muchísima también velocidad en el juego de la banda izquierda del conjunto toledano. Este dorsal 7, Chupi, que trata siempre de ser incisivo, con gran talento. Buscando la pelota de nuevo el Sanse, enviando el largo, tocando hacia la zona de 3/4 para cortar ese balón. Viene para Vander, Vander que recibe, se queda con la pelota. Allá va Vander, buscando de nuevo el balón de taconazo, jugando por la derecha, va al centro, primer palo. Va a cortar bien ahí el Toledo en defensa, Brunet. Se tiró para cortar. La pelota saque de esquina, córner a favor de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Va a jugar a la izquierda de Quintela para poner esa pelota de nuevo. Iniciar el juego buscando esa posición en el área toledano. Allá está pintando la jugada, ofreciendo el juego y buscando de nuevo brazos arriba para tratar de capturar ese balón. Buscando el playbook del conjunto sansero, del equipo de Manolo Sanlúcar. Allá va lanzamiento, la pone, primer palo, quiere despejar, cae dentro del área, la pelota, rebote 1, rebote 2, sale por la izquierda, el golpeo fuera. Lo intentó Ferruiz, es córner. Es saque de esquina, Tocó Ferruiz la pelota y ese golpeo filtrado acaba despejando muy bien de nuevo la pelota. El equipo toledano sale en línea de fondo. Es saque de esquina, lo van a haber repetido. Un rechace, otro rechace, cae a la izquierda, le viene a Ferruiz, le pega con su pierna menos buena, que es la zurda. Bueno, luego se lleva un pisotón Brunet de escándalo. Pero es verdad que es sin intención. Lógicamente, después del golpeo, Ferruiz acaba pisando a Brunet en la acción, pero la pelota queda en saque de esquina. Va al córner, viene el Sanse, vuelve a colgarla, cerquita, primer palo, despeja, ahí va prácticamente buscando ese gol olímpico el Sanse.
Balón a la galleta del círculo central, recupera el Sanse, toca el cielo de Matapiñonera, lo hace Javi Robles, pone ese balón, lo pone por la derecha, buscando de nuevo esa pelota, intenta orientar a ras de suelo, quiere cortar ahí, jugando el Toledo, intenta recuperar, viene para buscar a Friaza, buena apertura, banda izquierda, fuera de juego, no vale nada, fuera de juego, posición antirreglamentaria, fuera de juego, el futbolista del conjunto toledano, en esa acción que intentaba marcharse, donde habilitó Friaza, buscaba muy bien el pase, pero estaba inhabilitado ahora en esa acción en el centro. No sé si era Nader o era Chupi el que subía esa banda izquierda, pero finalmente estaba en posición de offside. Va a recuperar el Toledo, lo hace bien Neco, se va, solo falta. Falta sobre Neco. Se quejaba ahora Neco de esa acción después de recibir esa falta. El futbolista del Toledo, ahí está Neco, el dorsal 22 de este Club Deportivo Toledo, jugando por ese perfil derecho y tratando de ofrecer. Ahí está el pase, lo ven. Justito, pero sí parece que era posición de offside, sí parece que era fuera de juego. Y por lo tanto, bien pitado nuevamente. Ahora el colegiado dialogando en esa posición del banquillo de la Unión Deportiva Sanse, con Manolo Sanlúcar. Sanlúcar que está hablando ahí con el colegiado. También quejándose evidentemente de esa última acción. Ya estamos viendo ahora a Jacobo de Oro también dialogar con Stevens y con Nanclares, que va a ser el futbolista que va a poner ese balón parado. De momento está retrasando constantemente la acción de ataque ahora del Toledo. Se ríe Nanclares como diciendo, échame más para atrás. Pero bueno, si el colegiado entendió que la falta fue ahí atrás, es donde tiene que habilitar esa posición de saque y es donde Nanclares va a tener que perfilar esa pelota. Allá van Nanclares a buscar el golpeo. Lo hace con pierna derecha. Enviando en largo. Va a cortar el Sanse. Lo hace con la testa. Viene ese balón ahora para jugar directamente en Narbona. Narbona cuelga el balón. Lo hace al corazón del área. Despejaba el Sanse con la testa. Buscaba ese balón que se marcha hacia el perfil izquierdo. La pelota va a quedar para que juegue nuevamente el Club Deportivo Toledo, que sacará de lateral 35. Primera parte. 0-0. Matapiñonera. Copa Federación. Entre el Sanse y el Toledo se busca una plaza para la Copa del Rey, para jugar contra un primera, nada más y nada menos. La llave a la Copa del Rey será entregada, al final de partido le van a entregar esa llave al conjunto ganador, esa llave que da acceso nada más y nada menos que a la pedazo de competición de la Copa del Rey contra un primera división. Palabras mayores, es posiblemente, de verdad, el partido de sus vidas, el partido de algunos jugadores que saben que va a ser el mejor partido de su carrera semiprofesional. Buscando el saque de esquina, pintando la jugada, vean el playbook ahora de Borja Bardera. Allá va el saque de esquina, 36 de juego, primera parte, con este 0-0. Viene para sacar de esquina, sacar el córner, el conjunto toledano. Todo el equipo ofensivo del Toledo atrás en ese segundo palo, donde ahora se dividirán para buscar un primero. Vamos a ver, lo hacen en cortito, jugando esa pelota, lo hace para Neco. Neco que recibe, intenta gambetear, quiere bailar, lo hace por banda, tocando de primeras, entregando esa pelota en la posición para jugar directamente ahora. De nuevo para Neco. Neco levantando la cabeza, buscando por dentro, se va a ras de suelo, recupera el Sanse, vuelve a recuperar Neco. Buena acción de Neco, se lleva el balón ahora para buscar el pase en Anclares. Al segundo palo, va ese centro, despeja el Sanse, corta por la derecha, va para Ferruiz. Ferruiz orienta, quiere intentar salir, la pisadita de Ferruiz, toca en la medular, buscando el pase, de nuevo dejando la pelota por la izquierda, por aquí ofrece para salir con Jesús Ocaña, toca la picadita en largo, buscando ese pase demasiado largo, no va a llegar Garci, el balón es para el Toledo, la pelota de nuevo para el conjunto toledano, pide calma, pide tranquilidad, Nader, este futbolista conocido en la Comunidad de Madrid por su paso en el Colonia Moscardó, jugador que evidentemente ha sido muy importante, vital en ese centro del campo del equipo del barrio Usera, del conjunto Moscardó, del equipo del Román Valero. Tratando de poner ese balón al cielo ahora de San Sebastián de los Reyes. Iniciaba de nuevo ese toque, buscando el pase. Viene para el Sanse, por aquí aparece para jugar Blanco. Blanco se quiere marchar, eso va a ser falta. Eso va a ser falta. Va a quedar la pelota para que juegue el conjunto de la Unión Deportiva Sanse. Estamos viendo la acción repetida. Vamos a ver la acción como... Sí, prácticamente acaba atropellando, ¿no? Literalmente al jugador sansero. De nuevo acción para el Sanse, 38 minutos. De momento
hay mucha intensidad, hay mucho ritmo, el partido es bonito, pero ocasiones pocas. Jugando Ferruiz dentro del área, ahora sí, viene Ferruiz, el pase de la muerte, córner, nuevo saque de esquina. Buena acción de Ferruiz ahora buscando ahí acomodar esa pelota, buscando luego el pase de la muerte. Acabó cortando bien el Club Deportivo Toledo, sacando el balón a línea de fondo. Le va a sacar de nuevo el Sanse. Lo va a hacer a la izquierda, de la portería de Quintela para poner balón en movimiento. Jugará Jacobo de Oro, buscando perfilar ese balón. Deja ahora Jacobo, a ver, ¿se marcha de Jacobo? No. Al final vuelve Jacobo. Va a sacar en cortito para poner ese balón y tratar de orientar esa pelota, sacando finalmente con pierna derecha el conjunto sansero. Se marcha Jacobo, efectivamente va a ser un balón abierto. Allá va el golpe, o la pone, primer palo, va para Bander, fuera. Ese remate de Bander se marchó fuera. Y la acción que parecía estaba inhabilitada ahora para que juegue de nuevo el conjunto toledano. Desde el saque de portería estamos viendo a Banderson. Esta acción remató Bander. Buscaba ese remate de primera, se marchó línea de fondo. Será saque de portería para que juegue Quintela. Sacando de nuevo ese balón, buscando el pase. Abierto hacia el centro del campo, va a recuperar esa pelota para tratar de jugar de nuevo ese balón. Buscando en la medular para salir con Mario González. La falta ahora sobre el futbolista sansero. Venía Jacobo con Bander para llevarse ese balón, pero hay que parar. Hay que parar porque Mario González estaba tendido en el suelo y lógicamente no podía seguir la acción mientras Mario González estuviera en el rectángulo de juego. Para buscar de nuevo esa pelota que va a buscar el conjunto sansero. Estamos viendo nuevamente a Jacobo de Oro, que a balón de oro, a balón parado. Jacobo de Oro es un futbolista también diferencial, ¿no? Y al final un futbolista de los que, bueno, pues suele tener y tomar esa jerarquía a la hora de golpear el balón. Con 40 de juego ya de esta primera parte. Va Jacobo, pica la pelota, lo hace por la derecha, buscando el pase para Ferro y viene para Bander, quería bajarla Marvin. Se marchó línea de fondo, había fuera de juego además de Marvin. Y ese balón quedó invalidado, pelota que va a quedar para que saque el Club Deportivo Toledo, que de momento, bueno, pues está tratando de usar sus armas, bien armados atrás, defendiendo el partido. Y luego, bueno, pues con salidas rápidas por la banda derecha de Neco. Por supuesto, la salida de Chupi en ese perfil izquierdo, con la calidad que atesora y ya conocemos de José Luis Sotos Martínez. Chupi, el futbolista toledano, y también con esa envergadura y ese buen físico de Friaza, un jugador que de espaldas al marco se maneja muy bien y que trata de ofrecer esa pantalla y prolongar balones al espacio. Buscando ahora el balón largo, viene para cortar el Sanse. A la carrera quiere llegar a por esa pelota antes Moraleda que Ferruiz, es lo que hace. Corta el balón con pierna zurda, saca hacia la banda, despeja el balón y achicando balones el Toledo constantemente. Trata de jugar Blanco. Quiere sacar rápido, buscando a su compañero. Ofrece para Ferruiz de espaldas al marco. Quería llevarse esa pelota, se va a quedar con ella. Entrega para Jacobo, Jacobo de primeras. Busca para Blanco, Blanco jugando, pisadita. Pica el balón, corta de nuevo el Toledo. Saca ese balón para jugar directamente con José Luis Sotos Martínez. Chupi, jugando para Friaza, Friaza de primeras. Entregando Friaza, se quiere marchar por banda izquierda, levantando la cabeza. Quiere poner el centro, la pone. Primer palo, va a despejar Marvin. Saca ese balón. Lo hace sacando ahora la pelota para orientar hacia el perfil derecho. Por aquí está Ferruiz, juega para Jacobo. Jacobo que la pincha, la mima, la toca, la guarda, la esconde, la juega y lo hace rápido, buscando hacia la izquierda. Buen balón, ofreciendo ahora en banda para que venga Garci. Garci entra al área, prosigue Garci, le están agarrando. Lo dice que no hay nada. Dice el colegiado que no hay nada. Parecía que le agarraban de la camiseta, pero tengo que decir que Garci protesta poco y eso es sinónimo de que no ha pasado nada. Si Garci protesta poco, eso quiere decir que no ha pasado nada. Ahí lo ven, a la carrera, se marcha, están forcejeando. Yo digo que no hay nada. Bien el colegiado. Decisión rápida, el momento difícil. Y ahora tarjeta amarilla para Mario González. Tarjeta amarilla para el capi del Sanse por esa acción en la medular. La falta sobre Nanclares y el balón que va a quedar, bueno, yo creo que es por la protesta, porque la falta la comete Javi Robles. Luego, una de dos, o la tarjeta ha sido para... Es que estaban los dos al lado. O la tarjeta es para Javi Robles, o la tarjeta es para Mario González. Lo que está claro es que ha habido tarjeta amarilla. Si es para Javi Robles es por la falta. Si es para Mario González es por pillar, por protestar. Ya lo saben. A ver la falta. Buscará de nuevo ese balón el Club Deportivo Toledo. A balón parado, aquí se igualan las fuerzas. Aquí tiene su opción. Aquí tiene su momento el Club Deportivo Toledo.
donde puede rascar sin duda de un balón parado que pueda ejecutar o que pueda ser importante dentro de lo que pueda ser el escenario de un balón parado que pueda cambiar todo en el partido. Con apenas 43 minutos de esta primera parte, con empate a 0 en el marcador, ya saben, si acabara así el partido nos iríamos a la prórroga y en caso de prórroga y empate nos iríamos a penaltis. Vamos a ver qué pasa. Igual se acaba antes o acaba en prórroga o penaltis. Buscando Toledo. Buscando ese balón. El remate de primeras al remate fantástico abajo. Que buscaba ahí de primeras ahora también. Esa conexión de José Luis Sotos Martínez. Chupi. Buscaba ese remate. Se marchó fuera. 44 y medio. Enseguida veremos tiempo añadido. Enseguida veremos el extra time de este encuentro. De esta primera parte en Mata Piñonera. Buscando ese balón en saque de portería. Viene para jugar la pelota. Lo hace directamente Alguacil. Golpea pierna derecha. Quiere prolongar ahí el Sanse. Buscando la pelota para recuperarla bien. Nanclares tocando con la testa. Viene Bander. Bander que prolonga. Corta fantástico Brunet. En defensa no pasará. Si corta la pelota. Enviando ahora para jugar en la frontal del área. Buscando el Toledo. La acción ahora para Neco. Neco se quiere meter dentro. Va Neco por fuera. Hay 6 minutos de añadido. Nos vamos hasta el 51. En el encuentro y hay falta a favor del Toledo, que va a tener la opción de ataque de nuevo por banda en una saque de falta lateral. Después de esa falta de Blanco, vamos a ver repetida ahí. En esa acción, sí, parece que se lleva por delante al jugador y luego además acaba arrastrando y acaba encimando al futbolista del Club Deportivo Toledo. Bueno, pues falta que es como si fuera un saque de esquina, como si fuera un córner a la derecha de la portería del Alguacil para poner ese balón en movimiento ahí en juego, buscando a la derecha del guardameta, del portero Sansero. Allá va el lanzamiento. Preparado está para poner la pelota en juego José Luis Sotos Martínez. Chupi tratando de poner el balón parado. Vean la pelea que tiene dentro del área. Se va a un segundo palo. Se pasea esa pelota. Intenta cortar el Sanse. Despeja por la izquierda, va ese balón para jugar de nuevo el Toledo, se marcha hacia la banda y en el lateral cae para que juegue de nuevo el Toledo. No llegó a llevarse esa pelota García, el futbolista sansero Miguel García, intentando combinar ahí en esa posición que queda para que juegue el conjunto toledano. Sacará de banda, lo va a hacer ahora Stevens, buscando esa acción en saque lateral, tocando la pelota, buscando de nuevo el equipo del Club Deportivo Toledo, tratando de orientar esa posición en largo dentro del área. Quiere cortar ahí el Sanse. Va a caer dentro del área. Buen movimiento. Quería salir ahí el Toledo. Va para cortar el Sanse. Viene para Jacobo. Se va a suelo. Pedía falta. La da. La pita el colegiado. Va a ser tarjeta. Tarjeta para Moraleda. Va a ser tarjeta para Moraleda por cortar esa acción ahora con Jacobo de Oro. Se lleva evidentemente la tarjeta Moraleda después de esta acción que van a ver. Acaba prácticamente desentendiéndose de Jacobo. Es verdad que Jacobo tampoco tenía muchas opciones de seguir la jugada y bueno, pues decide cortarla de esta manera con la falta y con la tarjeta amarilla porque entiende que de haber podido proseguir Jacobo en la acción, pues posiblemente hubiera generado algo más de peligro, aunque es verdad que todo el Toledo replegó rápido porque hace una buena recuperación tras pérdida el conjunto toledano. Lo va a hacer en el centro del campo, sacando esa pelota, orientando el Sanse, tratando de poner el balón en movimiento, jugando en la medular. Viene para sacar prácticamente en el eje del centro del campo, para sacar por la derecha. De primeras buscaba ese balón para jugar directamente en la posición de Bander. Bander quería llegar a por esa pelota, va a cortar Luna. Luna rasea el cuero, juega por la izquierda, deja para Chupi. No va a llegar Chupi, sale de banda. Viene para el Sanse que va a jugar en el lateral, buscando de nuevo en banda lateral el conjunto sansero. Esa posibilidad de ataque para tratar de irse al descanso con un resultado óptimo. Es un gol psicológico si marcaron los dos equipos en estos minutos. Buscando el Sanse, la acción ahora para el Toledo. Quiere que contra. Buscaba esa pelota que va al cielo de Mata Piñonera. Se va a marchar a lateral. Banda que queda para que juegue de nuevo el Club Deportivo. La Unión Deportiva Sanse. Cayó Chupi ahora. Pedía el colegiado ya que se levantara. Va a jugar de nuevo el Sanse. Lo va a hacer en el lateral. 48 de partidos. Recuerden hasta el 51. Quedan 3. Buscando el Sanse. Esa pelota. Cambio de orientación. Busca el pase hacia la banda izquierda. Por aquí está Ocaña. Ocaña de primeras. Quería prolongar. Se va a perder línea de fondo, va a ser saque de portería para que juegue el conjunto toledano. Lo hará Quintela en saque de puerta para jugar ese balón con 48 minutos de partido. Tratando de sacar
el portero toledano. Recuerden que el Club Deportivo Toledo, equipo de tercera federación, el Sanse, equipo de segunda federación, un Sanse que está ahora mismo segundo en la clasificación en esa segunda federación, haciendo una muy buena campaña, un inicio de temporada, un Toledo que está sexto en tercera federación y que, como decimos, ambos equipos buscando, más allá de esta Copa Federación y meterse en la Copa del Rey, el poder estar la próxima temporada en categorías superiores a las que se encuentran actualmente en sus respectivos grupos. Hay falta ahora en la acción de Chupe, que quería marcharse. Ha cortado el colegiado la jugada de la acción. Es falta de Chupi sobre el defensor sansero. Y van a ver la acción repetida. Como, bueno, pues tímidamente, ¿no? En el forcejeo con Blanco. Acaba derribando al lateral derecho del conjunto sansero. La pelota en el centro del campo. Va a sacar el Sanse. Lo va a hacer buscando ese balón de nuevo en zona de 3/4 para orientar, para jugar, para imaginar la acción de ataque. El conjunto sansero buscando esa pelota, lo hace en largo. Viene para buscar el pase por la derecha. Por aquí aparece para intentar quedarse con el balón en Sanse, buscando a Jacobo de Oro. De nuevo Jacobo recibe, controla, amaga, sale para atrás, toca la pelota, juega ahora para intentar encontrar la salida. Donde buscaba ese balón con Mario González, se fue al suelo, perdió el balón, viene Javi Robles, toca la pelota, lo hace directamente por la derecha, el pase largo va para el Sanse, se pierde ahora por la derecha, va ese balón para Garci que controlaba, pero se le marchó algo el control, ya lo saben, control define jugada, se le marchó esa pelota hacia el lateral y la pelota queda para que juegue el Sanse en banda, que orientará con apenas 50 minutos, queda un minuto, queda un minuto hasta el primer tiempo, viene para jugar el Sanse, puede ser la última de la primera parte, va ese centro lateral, rasando el córner, saque de esquina. Será córner a favor del conjunto sansero. Puede ser la última de esta primera parte. Vendrá directamente Mario González a sacar de esquina. A la izquierda la portería de Quintela para poner ese balón en movimiento. Allá va el Sanse a jugar la pelota. Brazo derecho alzado. Buscando ese balón. Golpea. Primer palo. Intenta remate de primeras abajo. Mano. Ha pitado mano. Mano el colegiado pitó del jugador sansero. Y prácticamente aquí va a morir, se va a acabar la primera parte, los primeros 45 minutos que han sido 51 y que nos llevan al descanso con resultado gafas, el empate a 0. Allá va a sacar Quintela para poner ese balón en el balcón del área, tratando de orientar esa pelota y de buscar el saque de portería. Se acaba la primera parte, así lo señala Joan González. Tablas en el marcador. De momento no hay vencedor, ni siquiera psicológico, porque a los puntos, diría yo, no sé ni quién gana. Al descanso, Sanse 0, Toledo 0. Vamos a hacer una breve mínima pausa. Enseguida estamos con todos ustedes para vivir la segunda emocionante, dinámica, atractiva, impresionante segunda parte de esta Copa Federación en Mata Piñonera entre la Unión Deportiva Sanse y el Club Deportivo Toledo. ¡No se muevan!
Regresamos a Mata Peñonera, regresamos a este partidazo entre el Sanse y el Toledo con empate a 0 en el marcador y lógicamente con dos equipos que quieren estar en la Copa del Rey. La próxima edición, esta edición que va a ser la presente temporada 25-26 y donde lógicamente está con una expectación tremenda y con muchas ganas y con gente guapa también en el palco VIP. Hemos podido ver al presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, que está y ha visitado Mata Peñonera en el día de hoy para presenciar este partido entre el Sanse y el Toledo. Y lógicamente, bueno, pues un día especial, un día bonito, un día con mucha afición y donde toda la parroquia sansera y toda la parroquia toledana espera que su equipo esté en las semifinales de esta Copa Federación y en la primera ronda de la Copa del Rey contra todo un Primera División. Hay que decir que es verdad que este año se reparte por zonas geográficas. El mapa de España se va a partir en 4 y por lo tanto, bueno, pues siendo de una localidad o de otra te puede tocar equipos con una proximidad geográfica más cercana, lógicamente, y con equipos que, bueno, pues van a militar en esa Primera División cerquita de la localidad donde se va a jugar o se va a disputar esa Copa del Rey. Va a empezar la segunda parte. De momento no veo cambios en el conjunto sansero, pero sí que veo un cambio que se ha producido en el Club Deportivo Toledo, porque veo a Molina en el rectángulo de juego. Enseguida vemos por quién ha entrado Molina, pero todo apunta, debería ser quizá un jugador de centro del campo, que pueda ser Narbona, quizá, que tenía tarjeta amarilla. En principio, Molina se va a meter en parte izquierda, o no sé si es Chupi, no es Chupi, sí. Ha sido por Chupi, Ha sido por Chupi, no está Chupi en el campo, así que Molina va a actuar en esa posición de banda izquierda, va a dejar esa posición Chupi, por lo tanto Molina se incrusta en el perfil izquierdo del Club Deportivo Toledo. Pues el único cambio de la segunda parte, de momento el inicio en esta segunda mitad con esa sustitución de Chupi por Molina. Juego parado ahora en Mata Peñonera, está el futbolista del Sanse, ahora mismo tendido sobre el rectángulo del juego, tiene que dialogar con el colegiado, pero no va a hacer falta que entren las asistencias para atender a Javi Robles, el centrocampista del conjunto sansero. Sacará la pelota en la medular el Sanse buscando esa posición en el centro del campo y tratando de iniciar el juego, buscando de nuevo la pelota para tratar de empezar la jugada en banda derecha. Queda el balón para que juegue de nuevo Sanse, lo va a hacer ahora en esa posición Robin. Sacará Jacobo finalmente en esa posición zurda, buscada con pierna izquierda la pelota y tratando de buscar ese balón parado, tratando de conectar directamente ahora hacia el balcón del área. Va a cortar para que salte Bander. Bander buscaba recuperar ese balón, va a cortar el Toledo, saca la pelota por la banda derecha, aparece para jugar directamente con Neco. Neco quiere llegar a por ese balón, intenta arrancar, corretea por el verde, se marcha Neco, quiere marcharse en esa posición, va a cortar bien la pelota ahora directamente el Sanse. Despeja ese balón, viene para sacar. De nuevo la pelota va a quedar para que juegue ahí el Toledo, que recupera en zona de 3/4. Va a cortar el balón Robin sacando por la izquierda. Vuelve a recuperar el Toledo, lo hace bien en la medular. Trataba en zona de 3/4. Despeja Ocaña se quita el balón de encima. Pelota que va a quedar para que juegue directamente ahora en banda. De nuevo el conjunto toledano. Lo va a hacer sacando de lateral, buscando de nuevo esa pelota y tratando de iniciar el juego. Viene para buscar el balón por banda derecha, tratando de jugar en esa posición donde orienta por el perfil izquierdo el Sanse. Saca en largo, viene para jugar ahora en la posición de Fer Ruiz. No va a llegar a por ese balón, tiene que salir Quintela que saca la pelota directamente en esa posición y trata de jugar el balón por banda derecha. Buscando de nuevo ahora esa pelota, trata de poner ese balón. Busca de nuevo esa posición que va a ser falta a favor del Sanse para iniciar de nuevo el juego con apenas 47 minutos de partido, con empate a 0 en el marcador. 2 de juego de la segunda parte. Esta acción, manotazo, sí. Un pequeño manotazo en el rostro de Garci, que, bueno, pues directamente acaba provocando esa falta. El saque para el Sanse. Viene para jugar y para tocar ese balón el conjunto sansero. Lo va a hacer Mario González, el Capi, tocando para Jacobo en la medular, tocando en zona de 3/4. Ahí, ¿qué pito? Saque de banda. Se ha marchado a Jacobo ese balón en banda
pues tiene toda la pinta de que se marchó ese balón por el lateral. Efectivamente, saque de banda a favor del Club Deportivo Toledo, porque se le había ido la pelota. Y por lo tanto queda ahora ese balón para que juegue de nuevo el conjunto sansero. Perdón, conjunto toledano. Buscando el Sanse, recuperar en línea defensiva. Va el Toledo, lo hace bien a medular. Tocando ahora de primeras y de espaldas al marco para orientar esa pelota por banda izquierda. Buscaba el pase para Molina. Ha cortado bien Blanco. Blanco sale ahora por afuera tocando ese balón en el lateral. Se marcha la pelota hacia la banda. Pelota que queda para que juegue nuevamente en esa acción de ataque el Sanse. Se había hecho daño ahí en esa acción el jugador del Toledo que se fue. Cuidado ahí. Que vienen las protestas también. Bueno, pues se pone feo ahora el partido en esa acción. Esto es lo que no queremos ver en el campo, esto es lo que no nos gusta, esto es lo que no queremos bajo ningún concepto. Y tiene que impartir ahora justicia y orden el colegiado, porque lógicamente pues no queremos un partido caliente y queremos que brille lo que hasta ahora había pasado, ¿no? Que reine la deportividad. Pues yo creo que ahí Blanco, no sé si acaba zancadilleando al jugador del Toledo. Luego vino Jacobo a explicar que es un enlace del juego. También estaba hablando ahí el futbolista del Toledo con el colegiado, tratando de explicarle que no entiende por qué le ha metido la pierna abajo cuando se estaba saliendo del campo, que es una falta innecesaria. Bueno, se puede interpretar de esa manera, ¿no? Que pueda ser una falta innecesaria. Se puede interpretar también que ha sido un lance del juego, así que en cualquier caso lo resuelve ahora con esa tarjeta amarilla para Blanco y para Nanclares en esta acción. Y bueno, pues que siga el juego, que reine la deportividad y que se mantenga, hombre, el buen partido y la cordialidad que estaba mostrando los dos equipos, con intensidad, con ritmo, con pasión, lo que hay que meterle al partido, pero con deportividad, por favor. Hay saque lateral a favor del Sanse. Recuerdo que en los otros partidos de Copa Federación, en estos cuartos de final, el Orihuela le ha ganado al Minera en la tanda de penaltis. El Ourense ha eliminado al Bergantiños, ha ganado 0-2 en casa del Bergantiños. Y ahora mismo en la prórroga, Athletic Lleida, Egea. Así que con el 1-1 en el marcador, están en prórroga en tierras catalanas. Aquí en Sanse, Mata Piñonera, empate a 0 entre los dos equipos. Sigue la pelota buscando ahora en la galleta del círculo central. Venía para jugar en esa posición para salir por banda. Viene para jugar el Toledo, lo hacía directamente Friaza. Quería recibir ese balón de espaldas a Marcos. Se marchó hacia la banda. Va a jugar el Toledo, el Sanse, en saque lateral. Para jugar con 51 de partido. 6 de juego, segunda parte, si te gusta más. Buscando ese balón ahora. El Sanse en largo, viene para Bander. Bander quería prolongar esa pelota, va a cortar el Toledo, lo hace Brunet. Brunet se quita el balón de encima, recupera Bander. Bander toca por la izquierda, quiere jugar ese balón para García. García va por dentro, pone el pase, se equivoca en la entrega, recupera el Toledo, sale ahora en la medular. Arranca y conduce, viene para jugar directamente en esa posición. Para salir en la medular del centro del campo. Tocaba ahí Meneses, por cierto, Meneses en el campo. Meneses en el campo, luego doble cambio en el Toledo. Entró Meneses, entró Molina. Meneses en el campo, después de que aparezca también en esa medular el 10 del Toledo. Pelota que queda ahora en banda. Va a jugar esa acción buscando esa pelota para recuperar Brunet. Y ahora Bander también se llevaba por delante ahí al jugador del Toledo, Nader. Acaba en el suelo. Y la pelota que va a quedar para que juegue de nuevo el conjunto toledano después de la falta sobre Nader. Ahí está el ex del Moscardó. Ahora en estas filas del Toledo, 18 incorporaciones, nada más y nada menos que ha hecho el Toledo este verano. Incluido su míster, su profe, su técnico, su entrenador Borja Bardera. Haciendo muy bien las cosas en la agrupación deportiva Torrejón. Y hoy aquí, con el Toledo en Mata Piñonera, tratando de mantener un proyecto activo, bonito. Como es siempre, dirigir a un conjunto como es el del Salto del Caballo. Tratando de poner el balón en movimiento de nuevo. El Sanse desde la línea defensiva. Viene para jugar el guardameta. Lo va a hacer Alguacil. Sacando de portería. Y buscando ese balón. Tratando de entrar en el centro del campo. Viene para sacar Alguacil. Decide que no va a jugar en corto. Tenía la presión también de Friaza. Y eso provoca que el guardameta decida jugar directamente en largo. Lo hace por la derecha. Viene esa pelota. Intenta conectar ahí. En el salto venía Blanco. Se marcha a la banda directamente al lateral.
Viene para jugar el Toledo. Sacando de banda Luna. Allá va el lateral. Buscando esa pelota. Lo va a hacer en el saque de banda izquierdo. Viene Luna para tocar ese balón. 53 minutos de partido. O lo que es lo mismo, 8 de juego, segunda parte. Busca ese balón. Lo hace de primera. Se intenta cortar y conectar ahí el Sanse con la pelota. Sacando ese balón. Buscando el pase ahora para la medular. Zona de 3/4. Viene el Sanse de nuevo para jugar. Hacia el cielo de Mata Piñonera. Quiere bajarla, pincharla, mimarla y tocarla al Sanse. Buscando ese pase ahora de nuevo. Donde quiere ofrecer ese balón. Entregando ahora. Que bien sale en el regate, en el amago, en la salida, en la posición del centro del campo. Tocando el Sanse. Apertura por la izquierda. Viene para jugar ese balón. Puede poner el centro. La pone segundo palo. ¡Oh! Se marcha alto. Altísimo. Se marchó ese balón. En el pase lateral. Y la pelota va a quedar para el Club Deportivo Toledo. Se va a perder ese balón ahora en el cielo de Mata Piñonera para que juegue el conjunto toledano. Estábamos viendo la acción. Cómo se marcha por esa banda. Levanta la cabeza por el centro. Yo creo que a veces ahí el césped juega una mala pasada a los futbolistas del Sanse y del Toledo. No están en perfectas condiciones y eso lógicamente está pasando factura. Va a entrar Cristian Díaz y va a entrar Pablo al rectángulo de juego del Sanse. Se va a marchar Garci. Por ahí entrará Cristian Díaz, lógicamente, en esa posición de banda izquierda. Y va a entrar Pablo Olivares en la medular, con jerarquía como siempre. No sé si se va a marchar Jacobo de Oro. Sí, se marcha Jacobo. Bueno, pues se marcha Jacobo. Y entra Pablo Olivares en la medular del conjunto sansero. Lo que hace con este cambio, yo creo que va a adelantar un poco la posición de Mario González para dejarle de media punta. Van a quedar como doble pivote Javi Robles y Pablo. Cristian Díaz, lógicamente, se va a marchar a la izquierda. Pero lo que sí tengo claro es que el Sanse ahora mismo lo que quiere es reforzar su medular. Lo que busca Manolo Sanlúcar es tratar de perfilar mucho el centro del campo, de tener y acumular muchos hombres en esa medular para tener el control, el manejo de la pelota, que lo ha perdido, porque es verdad que el Toledo en esta segunda parte está siendo firme y ya no solo está siendo defensivo, está tratando de tener el balón, está tratando de buscar ofensivamente el ataque sansero, y lo cierto es que ahora mismo el Sanse trata de corregir esa situación. Pelota de nuevo con el juego parado. Había un futbolista del Toledo tendido en el rectángulo de juego y por lo tanto balón que va a quedar para que juegue el conjunto toledano. Y sacará después de que Stevens esté tendido en el rectángulo de juego con problemas, con molestias, y tratando de jugar de nuevo en esa posición. En la línea defensiva, orientado ahora. Hemos dicho lo de los cambios también en el Toledo. Y hay que apuntar también la entrada de Gonzalo al rectángulo de juego, el dorsal 20. Había hasta 3 cambios en el Toledo en el descanso, porque han entrado Meneses, Gonzalo y Molina. Así que 3 cambios también en este Toledo, que lógicamente busca reforzar esa posición en la medular con hombres fuertes como son Gonzalo y con talento, ¿no? Como ese dorsal 10, Meneses. Buscando el pase largo dentro del área. Intenta cortar el Sanse, despeja la pelota, lo hace bien Marvin, despeja hacia la banda, viene para caer ahí en esa posición donde quiere llegar Neco. Se marcha hacia la banda, deja que salga el balón Neco, será saque lateral para que juegue nuevamente el conjunto toledano. Está preparado para sacar, va a dejar que sea Stevens, como suele ser habitual, todo balón parado parte de él, buscando siempre balones largos, tratando de meter la pelota en el corazón del área. No tiene distancia, tiene bastante lejanía ahora, tendrá que buscar ese primer palo, pero seguro que va a meter el balón buscando a Nader, que es el hombre más cerca del área. Ya va ese centro lateral buscando precisamente a Nader. Allá va el salto, prolonga la pelota, intenta entrar ese remate de media chilena, ¿no? Semichilena para el jugador del Toledo, que se fue al suelo. Finalmente recupera ahora Neco. Neco tocando en banda, buscaba ese pase, intentaba entregar el balón. Se marcha hacia el lateral, pelota para el Sanse, saca rápido buscando a Vander. Vander en velocidad, quería marcharse, no pasarás, dice, viene ahora Luna para cortar ese balón. Decide entregar la pelota para atrás, tocando ese balón ahora para Quintela. Quintela se quita la pelota encima, busca el cielo de Mata Piñonera ese balón. Ahora la falta de Robin y tarjeta. Tarjeta para el jugador del Sanse, tarjeta para Charles Robin, que ve esa cartulina amarilla después de esa última acción, donde se llevó puesto literalmente al jugador del Club Deportivo Toledo, a Friaza. Estábamos viendo esa acción repetida donde intentó la semichilena. Creo que fue en Anclares, ¿no? Sí. Fue en Anclares quien intenta esa chilena. No eran Anclares. Y ahí está la falta.
Bueno, sí le mete el brazo, ¿no? A Friaza en el rostro y por lo tanto esa tarjeta amarilla merecida para Charles Robin. Buscando el Sanse, recupera la pelota en banda izquierda, va a poner ese balón para jugar en el perfil izquierdo para sacar de banda el conjunto sansero, iniciando el juego y buscando de nuevo la pelota. Allá va ese balón en largo, jugando en el centro del campo, viene para recuperar desde atrás ahora de nuevo el Toledo. Encimó demasiado a Vander, le sacó prácticamente del campo y lo que provocó fue que el Toledo se queda con la pelota. Va a sacar de lateral. Casi 60 minutos de partido, señoras, señores, 0-0 en el marcador en Mata Piñonera, buscando una posición en la próxima edición de la Copa del Rey que se disputa esta temporada 25-26 y que van a recibir a todo un Primera División. Buscando de nuevo esa pelota el Toledo y parece que ha dado ese pasito hacia adelante el Toledo, ¿eh? Parece que el Club Deportivo Toledo, con esas inclusiones tanto de Meneses como de Molina y de Gonzalo, ha provocado evidentemente que el equipo haya dado ese pasito hacia adelante. Viene a buscar ese balón, tocando dentro del área. Pide mano el Toledo ahí. Balón que va a quedar para que juegue el guardameta. El colegiado que entendió que no había pasado absolutamente nada. Y sigue la acción. Buscando esa pelota ahora. De nuevo iniciando el juego por banda. Aparece Vander para recuperar ese balón con el Sanse. Toca Fer Ruiz, sale por la derecha. Pierde la pelota, recupera, todo lo falta. Falta sobre Fer Ruiz. Ese balón va a quedar para que juegue la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, que jugarán el perfil derecho y sacará la banda de nuevo para iniciar ese juego y buscar la pelota. De nuevo intentando poner ese balón en el lateral. Falta lateral favorable a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. El conjunto sansero a balón parado, tratando de sacar rédito de una nueva acción donde viene Mario González, preparado para golpear. Ahí está el Capi de la Unión Deportiva Sanse. Levanta el brazo, pone el centro, la bananita al segundo palo. Se pasea ese balón. No encontró rematador. La pelota va a quedar para que juegue el Club Deportivo Toledo. Bueno, pues es verdad que de momento Alguacil y Quintera viven libres de peligro, pero acechan el área los dos equipos. ¿Dónde estaba ese centro lateral? Esa bananita fantástica. Y cómo se pasea ese balón hasta prácticamente la línea de banda. Viene para jugar de nuevo otra vez ahí el Sanse. Lo hace dentro del área, cuidado ese balón. Penalti. No, fuera, la saca fuera. La saca fuera la falta. Y va a ser tarjeta amarilla para el jugador del Toledo. Pues se libra el Toledo, ¿eh? Porque un poquito más adentro y hubiera sido penalti. La ha sacado fuera. Vamos a ver la acción repetida y es fuera. Y acierta el colegiado. ¡Bravo! Bravísimo el árbitro del partido. Acierta porque cae dentro el jugador, pero saca la falta fuera porque cae dentro, pero la falta es fuera. Fantástico, ¿eh? Bien. Joan González nuevamente demostrando la preparación de los arbitrajes nacionales, que no me cansaré nunca de decirlo. Qué difícil su trabajo, qué difícil su labor. En milésimas de segundo tienen que reaccionar y lo hacen de manera brillante. Bravo, chapó, ¿eh? Sí, porque cuando aciertan hay que decirlo. También se equivocan, lo hemos dicho antes. Claro que se equivocan, todos nos equivocamos. Ojo a la falta, ¿eh? Ojo a la falta porque es peligrosa. 62 de partido, 0-0. Va Cristian Díaz. Está también Mario González. Cristian de zurda, Mario diestra. Vamos a ver el golpeo. Si es Cristian, puede ir al palo incluso del portero. Si es Mario, tratará de eludir la barrera, buscar la banana por arriba de esa barrera. Parece que va Mario. Allá va el golpeo. Mario abajo. ¡Córner! Ha pegado en un hombre de la barrera. Se marchó abajo. Iba plana hacia abajo. Se marchó línea de fondo. Saque de esquina. Lo intentó Mario González. Pues ahí está. Esa posición que buscaba Mario. Golpeó la pelota y qué bien, ¿eh? Qué bien. La barrera evitando lo que ha podido ser el primer tanto del partido. Allá va saque de esquina, va el golpeo preparado para ponerla hacia el punto de penalti. No pasa la pelota, viene Mario, cae Mario. Vamos a ver qué pita el colegiado. Nada. No hay nada. Dice el árbitro que no hay nada. Y por lo tanto, balón para el Club Deportivo Toledo. Bueno, pues una acción de ataque
Se quejaba Mario González de esa acción. El saque de esquina de Cristian Díaz. La pone con pierna zurda. Ahí aparece Mario. Vamos a ver. Yo creo que no hay nada. Yo creo que Mario se deja caer. A mí me da la sensación de que no hay nada, ¿eh? Vamos a ver esa acción de nuevo repetida. Yo creo que no. Yo creo que saca muy bien la pelota. Y cuidado de esa acción ahora el Toledo. Va la pelota dentro del área. Pone el centro. Va a cortar ahí directamente en defensa. Ha salido Alguacil. Falta. Falta y tarjeta amarilla en la acción de Molina. La tuvo ahora el Toledo. Bueno, pues el partido se pone patas arriba, de lado a lado. Box to box prácticamente. Y sí, falta clara de Alguacil. Falta clara de Alguacil. Luego corta bien Marvin. Pero la falta clara de Alguacil, que se lleva la tarjeta amarilla después de esa tarascada sobre Molina, que intentaba llevarse ese balón y acaba cometiendo falta clara. Bueno, pues se anima y se aviva el partido en Matapiñonera. 64 de encuentro, 0-0. Y lógicamente buscando un gol. Ahí está preparado para sacar Gonzalo. También están Anclares. Vamos a ver cuál de los dos ejecuta. Va a ser Anclares. Va a ser Anclares en marcha de Gonzalo, que bueno, se queda libre de marca en la frontal, Vamos a ver ese golpeo. Donde pone la pelota. Estamos viendo también la acción de como el árbitro estaba dirigiendo también a los jugadores dentro del área. Que no se agarren, que no se traten de empujar. Bueno, vuelve a caer un jugador del Sanse y vuelve a tratar de poner paz y orden el colegiado. Está ese rifirrafe entre los jugadores del Toledo y del Sanse. Llama a los dos al orden, le dice que por favor, que la consigna es no agarrarse, no tocarse. Y además cuidado con Blanco, que tiene tarjeta amarilla. Está Blanco con Molina y Blanco es uno de los que está percibido, así que cuidado. Vamos a ver. Esa pelota la pone dentro del área, golpea la barrera, pide mano, dice el colegiado que no hay nada. Pedía mano en esa acción, dice el colegiado que no ha golpeado la pelota en la mano del zaguero. Y de nuevo juega el Toledo, pone el centro, intentaba el pase, balón que cae a la galleta del círculo central. Se anima el partido, viene para jugar Neco tocando la pelota, envía largo, lo hace hacia la izquierda, el pase lateral, va a cortar el Sanse con la testa, despeja ese balón, la manda al lateral, había fuera de juego. No había posición de offside, había fuera de juego. Vamos a la acción repetida. Uf, qué difícil. Yo creo que es rodilla, ¿no? Yo creo que es rodilla. Vamos a ver. Bueno, a mí me parece que es rodilla. Es complicado de ver, Es una acción difícil de apreciar, de ver. Y me ha parecido que es rodilla. Pero bueno, en cualquier caso, el colegiado lo tuvo claro y decidió no pitar nada punible dentro del área. De nuevo la pelota en el centro del campo. Va el Toledo sacando esa pelota hacia banda izquierda para que avance Molina. Si quiere marchar, Molina intenta llevarse ese balón ahora Charles Robin. Cuidado que Robin también tiene tarjeta amarilla. Jugando con fuego algunos jugadores. Y ahora Pablo va a ser falta. Va a ser falta de Pablo en esa acción. Le piden tarjeta y dice que no es para tanto. Que es una falta. Y la falta ahora también de Pablo, que cometió esa acción, esa tarascada sobre Anclares, la ven. Es un pisotón. Es interpretable, Puede sacar perfectamente tarjeta amarilla porque acaba pisando a Anclares. Puede no hacerlo porque entiende que es la primera acción de falta que comete Pablo Olivares y que lógicamente, bueno, pues llega tarde, pero no va con mala intención. Balón para el Toledo, va a sacar la falta buscando ese balón Nanclares envía al corazón del área, quiere cortar el Sanse, lo hace sacando la pelota de nuevo en el balcón, intenta saltar ahí, corta y despeja, viene el Sanse, lo hace directamente en la medular, viene para jugar Quintela que recibe esa pelota, sale el portero, el guardameta, el arquero del conjunto toledano, enviando largo, sacando ese balón, salta con todo como si tuviera un muelle en la bota Marvin para cortar ese balón. Despejando hacia la izquierda, por aquí aparece para jugar directamente ahora en esa posición Gonzalo, pone el centro, primer palo, despeja el Sanse, manda al cielo, se marcha hacia la banda, se anima la parroquia toledana. Balón que va a quedar de nuevo, ahí está, ahí ven la parroquia, ahí ven la grada de Matapiñonera, qué bonita está en el día de hoy, con ese ambientazo de la parroquia de Toledo, también evidentemente la afición de Sanse. Vamos a ver. Va a haber un cambio en el Toledo. Va a entrar Willy al rectángulo de juego. Se marcha Anclares. Extenuado, abatido, cansado y encima con tarjeta amarilla.
pues es un cambio bastante natural, evidentemente, teniendo en cuenta la situación de Nanclares en el partido. Buscando de nuevo esa posición para jugar de nuevo el Toledo. Lo va a hacer en el primer palo. Despeja ahí, viene la pelota para Meneses. De primeras quería golpear, va a sacar esa pelota de nuevo. Intenta poner el Sanse, ese balón en el Toledo que recupera, lo hace por banda izquierda, aparece para jugar en banda, aparece Stevens, se marcha Stevens, qué buena acción de Stevens, qué bien Stevens, progresa por el centro, primer palo, va a cortar el Sanse. Qué bien lo hizo Stevens ahora, tenían mano en esa acción y la da, no, deja seguir ahora el colegiado, va Meneses, cuelga la pelota al corazón del área, cae el jugador del Toledo, no hay nada. No hace más por caerse que por seguir, y cuidado esa acción, falta sobre Neco. La falta ahora sobre Neco. El balón que va a quedar para que quede directamente el balón del Toledo. Ha habido una recomposición de lugar también en el Toledo. Me da la sensación que se ha marchado. Uno de los cambios fue en ese eje de la zaga. Estaba buscando a Luna, pero no. Lunes sí que está. No sé si es Luna el hombre que abandonó el rectángulo de juego para que Neco retrasara la posición. Entró Willy, eso seguro. En el cambio por Nanclares. Se marchó Nanclares y entró Willy. Eso es lo que ha sucedido hace apenas unos minutos. Pero, previamente, me da la sensación que no está... Sí que está Luna. ¡Ojo al golpeo! ¡Alto! Si marcha por arriba esa pelota con el golpeo que buscaba ahora directamente Friaza. Una vaya pegada de Friaza también. Estaba Willy, estaba Friaza. Acabó golpeando Friaza con su pierna zurda y no era nada mala, ¿eh? No era nada mala esa acción de Friaza. Por arriba del marco de la portería de Alguacil. Va a sacar el guardameta del Sanse. Tratando de poner ese balón en movimiento. Jugando la pelota. De nuevo orientando para Vander, de espaldas al marco. Hace ya un tiempo que el Toledo está ganando la partida al Sanse, ¿eh? Estamos viendo en pantalla ese cambio de Willy por Nanclares. La entrada de Willy, ese dorsal 21 del conjunto toledano. El balón que va a quedar para que juegue de nuevo el Toledo. Lo va a hacer en saque de banda. En el lateral. Para poner ese balón Luna. ¿Dónde está Luna? Jugando de primeras, tratando de orientar. De primeras, quiere cortar bien Javi Robles. Saca ese balón, envía largo. Viene para salir ahí Quintela. Atrapó bien Quintela, se quedó con la pelota. Van pasando los minutos. 71 de partido, sigue el 0-0. Camino de la prórroga. Buscando ese balón. Hacia la parte izquierda, corta el Sanse. Envía por la derecha, viene para Ferruiz. Ferruiz arranca, conduce, pilla la falta. Dice el colegiado, sigan, levántate y anda. Y jugará... No, falta, pitó la falta. Pensó que iba a dar líder la ventaja. No la podía aplicar porque no había ventaja para el Sanse. Y por lo tanto no hizo sigan. Decidió pitar la falta sobre Ferruiz. Ese balón para el Sanse, lo va a jugar Javi Robles. En la medular, levantando la cabeza, buscando el pase. Allá va Javi Robles, toca el balón de primeras. Cortito ahí el pie, jugando para Blanco. Blanco para Javi Robles. De primeras para Ferruiz. Sale Ferruiz, pone el centro. Es largo, muy largo, pasado, pero viene para Cristian Díaz. Quiere bajarla, pincharla, mimarla, retrasar ese balón. Bien Cristian Díaz, juega por la izquierda, pone ese pase, lo hace hacia la derecha. Va ese balón, que al jugador del Sanse no hay nada. Ahí no va a haber nada. Va a ser complicado que el árbitro pueda caer, picar en estas acciones donde intenta provocar penalti los jugadores, tanto sanselos como toledanos. Y donde al final tiene que ser muy clara una acción de ese tipo y de esa índole, jugándose lo que se juegan los dos equipos en una prácticamente semifinal que van a querer estar los dos conjuntos para disputar esa Copa del Rey. Tratando de jugar de nuevo el equipo toledano. Allá va Quintela para poner ese balón con pierna derecha, sacando al guardameta en el área pequeñita, buscando orientar ese balón y tratando de sacar la pelota. Allá va el envío, lo hace directamente con pierna derecha. Busca ese pase. Salta con todo para cortar Ferruiz. Buscaba a Vander. Vander a la carrera, quiere llegar a por ese balón. Protege muy bien Brunet. No deja que pase Vander. Sí, el balón se marcha por la banda. Saque lateral a favor del Toledo. Da para jugar el conjunto toledano.
Lo va a hacer en ese perfil izquierdo para poner la pelota en juego y en movimiento. Y de nuevo ofrecer esa posición de saque lateral. Allá va el saque de banda. Cerquita, donde aparece también ahí Xiomara Díaz, la árbitra asistente de Joan González, y que ha parado el juego por esa acción donde Molina estaba tendido en el suelo. Va la pelota en saque lateral. Viene para jugar de banda. Allá va el Toledo para poner ese balón en movimiento. Jugando de nuevo en saque lateral. Ofreciendo la pelota de primeras hacia el centro del campo. Quiere prolongar ese balón de primeras. Buscando por la banda izquierda. Va a cortar el Sanse. Ofrece por aquí para jugar ahora. Tocando Blanco. Blanco que retrasa. Deja ahora para Jesús Ocaña. Ocaña tocando por la izquierda. Pase largo. Viene para cortar Quintela. Quintela se quita el balón de encima. La pelota al cielo de Matapiñonera. Se marcha hacia la banda en el lateral, donde no permite que salga el Toledo. Recupera el Sanse. Va por este perfil zurdo. Quiere ponerla de primeras. Juega ese balón. Tocando ahora Cristian Díaz. Pero el error en el pase. Que se marcha a línea de fondo. Saque de portería. Balón que va a quedar para que juegue Quintela. Para que lo haga directamente el guardameta del Club Deportivo Toledo. Y que saque de portería. Subiendo el minuto. Y ahora hay cambio. Hay cambio en el Sanse. Arta Sánchez va a entrar al campo. Se retira Vanderson. ¿Dónde está? El futbolista del Sanse. Arta Sánchez, este dorsal 9. El conjunto sansero. Fer Arta Sánchez. Buscará la pelota de nuevo sacando de portería. El guardameta Quintela. Quintela sacando al cielo de San Sebastián de los Reyes. Quería bajar ese balón Meneses, que lo pone largo. Intenta conectar con Gonzalo. Gonzalo que no va a llegar a por esa pelota, demasiado largo. Orienta ahora para buscar ese balón y tratar de conectar en la posición de banda derecha. Por aquí aparece de nuevo el Sanse, jugando ahora para Molina. Molina tratando de orientar en esa posición de banda. Molina, el centro lateral, segundo palo, la deja muerta para Neco. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Club Deportivo Toledo! 76 minutos de partido. Ese balón, ese centro lateral que cae al segundo palo, que lo deja muerta. Fantástica por Oneco para empalar en el fondo de la malla y poner el primero en el partido. Adelantar al Toledo y mandar en Matapiñonera. 76 de partido, 31 segunda parte. Sanse 0, Toledo 1. Neco. Pues acaba de llegar el primer tanto del partido. La jugada es maravillosa. Por banda izquierda, el centro perfilado. Y el balón que lo van a ver de Molina, que intenta marcharse en esa acción. Encara, pone la bananita al segundo palo. La dejada con el pecho es fantástica. Y el remate, la definición de Neco para adentro, para poner el primer tanto en el partido, en el duelo, en este Sanse 0, Toledo 1. Pues de momento mandando a los toledanos y llevando ahora mismo al Toledo a la Copa del Rey. Es decir, ahora mismo el salto del caballo tendría todo un primera división en la Copa. Ahí está la acción ahora para Sanse. Quería cortar. Y es verdad que el Toledo en esta segunda parte está mereciendo más. Está teniendo la pelota, está llegando y está dominando el encuentro. Balón para el Sanse que quiere salir ahora. Por banda izquierda aparece para jugar ese balón. Dejando a Jesús Ocaña. De primera buscaba ese pase para Cristian Díaz. Va a cortar el Toledo, que lo que va a querer ahora es cerrar el partido y que no pase nada, que no pasen cosas. Pero claro, todo lo contrario va a ser ahora lo que va a buscar el Sanse. Tratar de atacar espacios, tratar de ser vertical, tratar de buscar diagonales, tratar de buscar centros laterales y, lógicamente, perforar marco rival. Pero no lo ha hecho en 78 minutos. Quiere hacerlo en 12, más lo que añade el colegiado. Evidentemente. Buscando de nuevo esa pelota ahora. Tratando de jugar
ese balón. El Sanse jugando en esa posición donde viene a orientar. El balón largo de primeras, quiere cortar ahí la pelota del Toledo, lo hace en el centro del campo. Sale para jugar de nuevo el Sanse, tocando por la derecha. A la carrera viene para intentar llegar Molina. Molina va a pelear, va a luchar y a disputar ese balón que lo gana. Que lo gana Blanco. Blanco no se quiere complicar, sabe que tiene también tarjeta amarilla, tiene que irse de esa zona porque lógicamente se puede complicar demasiado. Una ovación para Molina en esa acción ahora, el jugador del Toledo. Y la afición, la parroquia desplazada hasta San Sebastián de los Reyes, pues con esa ovación a su futbolista. Bueno, y tiempo parado ahora porque el guardameta del Toledo tiene problemas. Es Quintela, todo esto evidentemente se va a descontar. Estamos viendo también a Xiomara Díaz, árbitro asistente. Pues que se viene hacia el centro para avisar y advertir a los futbolistas del Toledo que no pueden estar todos en la banda y que tienen que seguir el partido, sin dar indicaciones también los entrenadores, porque bueno, pues no pueden aprovechar tampoco como si fuera una pausa de hidratación. Lo que sí es verdad es que este gol de momento ha puesto patas arriba a San Sebastián de los Reyes. Pase de Molina. La dejada con el pecho es extraordinaria. Y el remate de Neco para poner al Toledo por delante. Ahora mismo el Toledo está en la Copa del Rey. Ahora mismo el Toledo es semifinalista de la Copa Federación. Está la algarabía de Neco, el futbolista que ha anotado, que ha marcado y que ha desequilibrado este encuentro con su gol. El dorsal 2, cuac, cuac, los dos patitos. Es el que está provocando ahora mismo, evidentemente, a este Toledo. Esa fiesta en la grada y seguramente en muchas casas donde hoy estáis disfrutando a través del canal de televisión este partido del Toledo con el Sanse. Ahí está el conjunto toledano, sacando de lateral, buscando la pelota, 80 de partido. Le quedan 10, más lo que añade al colegiado. Tratando de buscar de nuevo a Neco. Va a cortar ahora a Marvin. Marvin que retrasa. Entrega para Alguacil. Alguacil sacando esa pelota en raso. Se equivoca en la entrega porque el césped, como ya hemos dicho en más de una ocasión, no está en las mejores condiciones. Y eso, lógicamente, bueno, pues provoca que en algunos momentos y tramos del partido el fútbol no pueda ser todo lo vistoso o todo lo que desearían los jugadores en el campo. Ha entrado Iván, el 26 del conjunto sansero, Iván García, al rectángulo de juego. Pelota que va a quedar para que juegue ahora el Sanse en defensa. Se queda con ese balón Marvin. Marvin sacando la pelota, rasea el cuero, juega de primera, deja para Mario González. Mario González amaga un lado, amaga otro. Quiere salir de esa posición, tratando de orientar la pelota por la izquierda, jugando de primera, sala para Marvin. Marvin de nuevo por el costado izquierdo, por aquí está Ocaña. Ocaña iniciando en el amanecer de la jugada sansera. Le hicieron falta. Falta a favor del Sanse. Queda la pelota, estamos viendo a Iván García, que entró por Javi Robles, el centrocampista 2 al 14 del conjunto sansero. Buscando esa pelota para Ferruz. Ferruz que va a hacer un poco las veces ahora también de delantero, ¿no? Esa posición. Buscando de nuevo la pelota. Y tratando de jugar el Sanse, lo hace en banda. Aparece Blanco, Blanco tocando ese balón en largo. Viene para cortar el Toledo. Sacando por banda izquierda. Aparece para buscar de primeras ahí en la pared. El mejor regate del mundo cuando sale. Ahora no salió. Cortó el Sanse, dejando esa pelota a banda. Se marcha al lateral, será balón para el Sanse. Va a jugar la pelota, lo va a hacer directamente ahora en esa posición Blanco. Blanco tocando en saque lateral. Con 83 minutos de partido. Va el Sanse en la frontal del área. Intenta progresar aquí. Quiere poner ese balón por banda izquierda. Buscando salir hacia atrás. Tocando Caña. Ese balón para intentar jugar con Iván García. De nuevo ahora. Buscando en la medular para Mario. Mario González.
Busca el pase para Ocaña. Ocaña pone el centro. Va a ser saque de esquina. Será córner a favor de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, que va a tener ahora oportunidad para poner ese balón en saque de esquina. Comentan por el canal si hubiera prórroga en caso de empate. Correcto. Si empatara el Sanse, nos iríamos a la prórroga y luego penaltis. De momento el Toledo está en semifinales. ¡Ojo al golpeo! Venía la pelota ahora para sacar ese balón. Tocando de nuevo el Sanse. Lo hace en la medular. Busca ese pase lateral. Va a cortar ahora directamente en esa posición. El conjunto toledano a la contra. Quería marcharse. Se fue al suelo. Dijo el colegiado que no pasó nada. Y recupera a Sansen, la galleta del círculo central, tirando por la derecha, el pase para Mario González, levanta la cabeza, buscar el pase, lo hace ahora buscando la posición de Fer Ruiz, posición adelantada, estaba adelantado, fuera de juego de Fer Ruiz. Nos adentramos peligrosamente en los últimos 5 minutos de partido, más lo que lógicamente añada Joan González. El árbitro encargado de dirigir este encuentro. Sacará el guardameta Quintela para poner la pelota en juego. Buscando en ese perfil zurdo ese balón que va a poner en movimiento mientras os voy informando del resto de resultados en Copa Federación. El Orihuela está en semifinales, ha eliminado al Minera 2-3. El Ourense ha eliminado al Bergantiños, ganó 0-2. Y el Athletic Lleida ha ganado en la prórroga 2-1 al Egea, eliminando al conjunto aragonés. Ahora mismo el Toledo sería el cuarto semifinalista. Es decir, ahora mismo Orihuela, Ourense, Athletic Lleida y Toledo disputarían la Copa del Rey y la semifinal de la Copa Federación. Un juego ahora parado, cuando va a haber un nuevo cambio en el conjunto toledano. De la Rosa, preparado para jugar. El futbolista toledano, y que va a ser el cambio que va a llevar a cabo Borja Bardera. Los aplausos para el futbolista que abandona el rectángulo de juego, Stevens. Este dorsal 2 que deja su posición a De la Rosa. Va al saque de portería, viene para jugar de nuevo la pelota. Lo va a hacer directamente ahora, tratando de poner ese balón en movimiento, jugando hacia la banda, viene para que salga de lateral. Y el balón que queda para que juegue el Sanse, lo va a hacer de nuevo sacando de banda en esa posición. Viene para jugar Blanco, Blanco de primeras, intenta poner el balón a cortar en la medular, tocando de primera, viene para salir de nuevo Alguacil, Alguacil se queda con la pelota, el portero Sansero va a jugar ese balón, orientando con pierna derecha, tratando de poner la pelota en el centro del campo, viene para quedarse con ese balón Mario González hacia la izquierda, el pase lateral, buscando el primer palo, va en el balcón del área, le pega, ¡abajo! ¡Quintela! Acaba de evitar el tanto del Sanse en esa acción donde apareció el guardameta, el arquero, el portero del Toledo. Sigue el peligro, va por banda derecha, por el centro, córner. Saque de esquina, van a ver repetida la acción del MVP ahora mismo para todo Toledo. Quintela acaba de salvar a su equipo. Ahí lo ven con ese golpeo desde la frontal del área, raso, seco, abajo, buscando el tanto del empate. Y ojo al córner. Balón al primer palo, va a despejar el Toledo. Viene por banda, aparece el Sanse, jugando esa posición. Filtra la pelota, línea de fondo, va por aquí, se pierde en esa línea de fondo. Saque de portería. Balón para el Toledo. Intentaba ahí el Sanse filtrar ese balón. Está ganando un equipo de tercera federación a un conjunto de segunda federación. ¡Cómo mola la Copa! Ya lo saben, directamente. Todo puede pasar en estas competiciones, tanto de Copa Federación como de Copa del Rey, que ahora mismo el Toledo entraría en esa disputa de competición contra todo un Primera División. Así que veremos qué equipo le puede tocar
Es verdad que le va a tocar un equipo cercano a la localidad toledana, por eso, por aquello de la distribución de el mapa de España dividido en 4 y que va a provocar que, por proximidad geográfica, siendo un equipo de primera división, pues, hombre, pocas opciones, ¿no? Pero en cualquier caso, todo en primera va a visitar el Salto del Caballo ahora mismo, en el 88, porque habrá que ver si el Sanse reacciona o no lo hace. De momento, le queda un minuto, más lo que añada el colegiado a esa parroquia para disfrutar de lo que pueda pasar en el tramo final del partido. Viene el Sanse para sacar ese balón, enviando largo, intenta prolongar la pelota para cortar de nuevo. El Sanse juega por banda derecha, va Ferruiz, cuelga ese balón, raso el cuero, juega Brunet, despeja la pelota, lo hace en banda, sacando ahora, tocando para orientar, y ese balón que va a quedar en banda lateral. Dicen por aquí Getafe o Leganés, con el Rayo también, ¿no? Rayo Vallecano, pues también podría ser. Insisto, por esa proximidad geográfica que pueda ser, evidentemente, un equipo madrileño, lo que le pueda tocar al Club Deportivo Toledo en esa competición del CAO de la Copa del Rey. Y por supuesto, la Copa Federación semifinales, que va a estar ahí buscando también campeonar, tratando de meterse en la final y tratar de ser campeón. Cuidado del Sanse, ataca por la izquierda, buscaba ese pase. Va a cortar el Toledo, despeja la pelota, va hacia el centro del campo, viene para jugar directamente Marvin. Marvin se queda con el balón, retrasa todo para atrás. Todo para atrás, sin contemplación, sin complicación. Y buscando esa pelota. 9 minutos. 9 de alargue. 9 minutos de añadido. Protestas entre el público toledano. A ver, es verdad que ha habido mucho parón. Es verdad que ha habido mucho juego interrumpido. Y, bueno, pues me imagino que el colegiado ha llevado al detalle la regla de los cambios. Prácticamente esos son 3 minutos, siempre con los cambios. Cuidado, balón dentro del área, viene el Sanse, va la pelota, ¡fuera! ¡La ha tenido Arta Sánchez! ¡La ha tenido Fer Arta Sánchez dentro del área! Con ese remate, con ese regate dentro del área. Y el remate forzado con pierna zurda que se marcha alto. Pues lo ha tenido el Sanse. Lo ha tenido Arta Sánchez. Madre mía de mi vida. Balón que va a quedar ahora para que juegue el Toledo. Antes tiene que ser atendido ahí en esa acción Luna, con alguna pequeña molestia. Así que tendrá que entrar el cuerpo médico del conjunto toledano. Y decíamos lo de Rayo, Getafe, Lega. Lega no. El Lega seguro que no, porque el Lega segunda división, insisto, siempre le va a tocar un primera a estos equipos que pasan a semifinales de Copa Federación. Por lo tanto, el Leganés no le podría tocar. Sería el Getafe o el Rayo, por ejemplo, porque Real Madrid y Atlético de Madrid ya saben que por jugar la Supercopa no están en esa primera ronda de la Copa del Rey, están exentos de la Copa del Rey, de esa primera ronda, así que Rayo, Getafe o poco más, es que no le puede tocar mucho más. Y lo mismo le podría pasar a Inter de Valdemoro si consigue su pase en la Copa que está disputando contra Universitario, que también se va a dilucidar este próximo sábado, la Copa del Rey, fase previa, insisto, fase previa a Copa del Rey, el Universitario Inter de Valdemoro. Recuerden, empatado a 1 la ida en el Amelia del Castillo. No se pudo jugar en el Restón, el campo de Valdemoro, por capacidad y por condiciones del campo. Se tuvieron que ir a Amelia del Castillo, a Pinto, para disputar ese partido, donde empató a 1 el Inter de Valdemoro frente al Universitario. La vuelta este próximo sábado, si pasara el Inter de Valdemoro, pues hombre, blanco y en botella, ¿no? Getafe o Rayo al Inter de Valdemoro, Getafe o Rayo al Salto del Caballo. Insisto, por el tema de la proximidad geográfica, aunque habría que ver si finalmente saldría así la bola en la competición. En cualquier caso, todavía queda tiempo aquí. 93 de partido. Intenta jugar el Toledo. Lo hace por la izquierda. Va la pelota para Molina. Molina buscando ese balón. Intentando encarar y marcharse por este perfil izquierdo. Por el centro. Pues ha ganado la partida Molina, que lo celebra.
con toda la parroquia toledana. Buscando ahí ahora esa pelota en banda izquierda que va a jugar de nuevo el conjunto toledano. Vendrá Gonzalo a poner el saque de esquina a la derecha de la portería del Alguacil. Con 0-1 a favor del Toledo en Mata Piñonera, donde está toda esta parroquia, toda esta afición toledana disfrutando y festejando que ahora mismo su equipo es conjunto semifinalista de Copa Federación, o lo que es lo mismo, equipo de Copa del Rey contra todo un Primera División. Buscando esa pelota ahora hacia la banda, se va a marchar en el lateral, viene para los Sanse, va a jugar la pelota, lo va a hacer con 94 de partido, todavía queda tiempo. Ha caído Alfred Ruiz en esa pelea en banda, donde buscaba ese balón. Va a cortar de nuevo el Toledo, lo va a hacer con la testa, jugando en la medular, sacando la pelota. Falta ahora sobre el futbolista del Toledo, falta ahora sobre Friaza. Friaza se ha pegado una paliza a correr. La verdad es que el partido de Friaza, insisto, un delantero de gran envergadura, 1,92, creo recordar que era la altura de este delantero toledano, y que, bueno, pues descarga de una manera fantástica el balón, juega de espaldas al marco, hace de pantalla, prolonga balones con la testa, es rematador. Bueno, un jugador que evidentemente hace mucho trabajo en esa ofensiva del conjunto toledano. Vamos a ver el saque de la falta. 94 para 95, todavía quedarán 4, recuerden, hasta el 99 que nos vamos a marchar. Buscando ese balón, cambia de orientación, tocando hacia la derecha, viene para bajar la pelota, intenta recuperar el Sanse, juega por el perfil zurdo. Balón al cielo de San Sebastián de los Reyes, quiere cortar el balón, por aquí aparece, irrumpe Fer Ruiz. De taco, buscaba el pase con la espuela. Corta el Toledo, lo hace por la derecha, sacando hacia la banda. Viene para jugar de nuevo el Sanse. Lo va a hacer en el lateral, tratando de ubicar y de jugar con Jesús Ocaña. Ese balón que queda ahora de nuevo. De nuevo falta a favor del Sanse. Va a colgar esa pelota. Estaba esa acción y cuidado ahora con el jugador del Sanse, el defensor del Toledo, con Nader y con Fer Arta Sánchez. En esa acción que, bueno, pues no va más, afortunadamente, y que será saque de falta. Bueno, sí va más porque es tarjeta amarilla para Fer Arta Sánchez. Amarilla para Fer Arta Sánchez y amarilla para Nader. Para los dos. Por ese rifirrafe entre los dos jugadores, tanto el sansero como el toledano. Pelota que va a quedar para que juegue nuevo el Sanse. Lo va a hacer en zona de 3/4, sacando la falta. A balón parado, se iguala las fuerzas. Va el golpeo, preparado el Sanse para tratar de poner el empate. Quiere llevar el partido a la prórroga. Buscando ese balón, dejando el Toledo. Corta con la testa. Envía al centro del campo. Cuidado la salida, va el Toledo. Arranca, conduce. Qué rápido, qué veloz, qué bien ha estado ahora para cortar esa acción en defensa. Blanco. Qué bien estuvo el defensor del Sanse. Rapidísimo, ¿eh? Minuto 96. Y aún le quedan fuerzas a Blanco para correr a por ese balón y cortar la pelota. Viene el Sanse, jugando Blanco con la testa, quiere ponerla. Zona de 3/4, despeja Nader, saca el balón, es Gonzalo quien sacó. Ahora despeja Brunet, tocando con la testa. Quería poner la pelota en largo ahora, jugando de nuevo ese balón en la posición del centro del campo. Cae para Alguacil, Alguacil que despeja, intenta prolongar ahí en la medular. Pablo buscaba ese pase que va a cortar en defensa directamente Gonzalo. Gonzalo con la testa, sale hacia afuera. Viene la pelota ahora para jugar ahí en esa posición de primeras y de taco. Fer Ruiz despeja ese balón ahora el conjunto toledano, enviando de espaldas al marco para Friaza. Se va al suelo, falta, saca Petróleo el delantero toledano. Vaya partido se ha marcado Friaza. Vaya partido se está marcando Friaza. Ahí está. En esa acción que bien sale. Acaba cometiendo la falta Charles Robin. El balón para el Toledo. Sigue y suma el tiempo que va subiendo. 97,5. 1,5 para el final. En Mata Piñonera, la Copa Federación. Estos son los cuartos de final. Nos vamos a buscar las semifinales. Pero sobre todo, el premio gordo. La clasificación para esa Copa del Rey. Que desde luego, de momento ahora mismo se lleva el Club Deportivo Toledo por ese golazo de Neco en una acción de ataque fantástica. Soberbia, y donde la jugada por banda izquierda de Molina acabó con ese disparo a bocajarro de Neco. Saque de banda
Viene para jugar la pelota, estamos en 98-11, quedan 50 segundos al partido. Toledo no quiere que pase ya absolutamente nada en el encuentro. Jugando de primeras para Freiza, ahí está ese balón, tratando de salir, dejando ahora de primeras, corta el Sanse, va a sacar esa pelota en vía largo. Viene para Fer Ruiz a la carrera, tiene que salir Quintela. Me acuerdo de la parada de Quintela que evitó el empate. El guardameta del Toledo sale ahora para despejar ese balón, la manda hacia la banda, aparece ahí Blanco. Blanco se queda con la pelota, va a sacar de lateral, va a buscar ese balón, va a jugar el Sanse. 98-40 sobre el crono, la emoción es máxima, intensidad, ritmo, pasión hasta Copa Federación, buscando la semifinal. Ahí está ese balón dentro del área, va el pase lateral, se pierde línea de fondo. Aquí gana la partida, aquí gana la batalla, todavía no la guerra. El Club Deportivo Toledo se marchó por línea de fondo y esa pelota que va a quedar para que juegue de nuevo en esa posición, de nuevo saliendo desde el corazón del área para poner ese balón en movimiento, para jugar la pelota y para sacar Quintela. Quiere que se acabe esto el Toledo. 99-15, se va a acabar el partido, buscando esa pelota hacia la banda, intenta prolongar Gonzalo, viene el Sanse, despeja, se quita el balón de encima, corta Nader con la testa, acabó de centrar el partido, buscando en la medular, viene el Sanse jugando para la apertura, hacia la banda izquierda para Cristian Díaz, quiere poner a Cristian Díaz, intenta marchársela, pone rasa, corta el Toledo, despeja la pelota, piden el tiempo, que esto se acabe, pero el Sanse quiere una más. Allá va a jugar el Sanse, buscando la pelota en la medular, tratando de poner ese balón, jugando la pelota en largo, balón derecho, quiere ofender ahí, sacando directamente Fer Ruiz con la testa, quería prolongar, va a cortar Luna, despeja Luna, lo hace en la medular, aparece para cortar Pablo, Pablo se queda con la pelota, arranca, conduce, va por dentro, tira hacia la izquierda, ven el Sanse, quiere poner el empate, quiere poner las tablas, quiere llevarlo a la prórroga, busca ese balón que va a cortar el Toledo, esto se va a acabar, el saque de bandas a favor del Sanse, va a permitir todavía Joan González una más, allá va el Sanse para jugar la pelota, viene por banda, intenta poner la pelota, lo hace en banda izquierda, buscando ese perfil zurdo, el Sanse, no por banda, otra vez saque lateral, estamos ya en tiempo más que cumplido, 100 de partido, buscando ese pase, línea de fondo, no hay fuera de juego porque el saque de banda no existe, va ese balón primer palo, buscando ese centro, va a cortar el Toledo, viene de nuevo, línea de fondo, córner, pues va la última, ahora sí, va a ser la última. En el saque de esquina va a poner esa pelota de nuevo el Sanse, va a subir Alguacil, va a poner ese balón en juego, vamos a ver ese balón en saque de esquina, puede ser la última para el Sanse, puede ser el sueño del Toledo, va al golpeo, la pone primer palo, puños fuera, despeja, que la pelota dentro del área, intenta sacarla y ese balón, golpea nuevamente, vuelve a despejar a la mano, se queda con ella, despeja a la banda, se acabó. ¡Se acabó! El Toledo está en las semifinales de la Copa Federación. El Club Deportivo Toledo a la Copa del Rey. Bueno, pues ahí está el protagonista, el goleador, el MVP, porque así será catalogado mañana este futbolista que le da la victoria, que le da la locura más absoluta a un Club Deportivo Toledo que se mete en la Copa del Rey. Así de claro, va a recibir a todo en Primera División. Enhorabuena a todo Toledo, enhorabuena al Club Deportivo Toledo. Y por supuesto, enhorabuena también al Sanse por el partido intenso, el ritmo, el partido y el despliegue que ha hecho en este encuentro, en esta eliminatoria, en estos cuartos de final, que evidentemente han sido completamente emocionantes. Vamos a quedarnos un ratito aquí porque queremos ver la entrega de la llave de la Copa del Rey al Club Deportivo Toledo, que va a ser a continuación, que se va a hacer enseguida y que se hará en el césped del estadio de Mata Piñonera, aquí en San Sebastián de los Reyes, donde, bueno, pues evidentemente el conjunto que se lleva el triunfo, este Club Deportivo Toledo, con este gol, que lo van a ver de nuevo en pantalla, en sus imágenes, ese centro de Molina, el pase lateral, la banana buscando ese pecho lateral para dejarla muerta a las botas de Neco y poner el que ha sido el único tanto del partido, el gol que ha dado la victoria a este Club Deportivo Toledo, que va a recibir en el Salto del Caballo a un Primera División. Así que ese gol vale una copa, ¿eh? Ese gol vale una ronda de la Copa del Rey. Pues alegría y evidentemente esa algarabía
del Club Deportivo Toledo, mirando a la parroquia, mirando a la grada, donde se encuentran ubicados los seguidores desplazados hasta la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, en el norte de Madrid, donde se encuentra esta localidad sansera, y que hoy, evidentemente, la fiesta se va a quedar en Toledo, porque hasta allá se va a marchar esta clasificación de Copa del Rey. Hasta allá se va a ir lo que es esta competición de la Copa del Cao, hasta el Salto de Toledo, para recibir, evidentemente, al Primera División, que le va a tocar en ciernes la próxima semana, recuerden. Y habrá que ver, porque, lógicamente, habrá que estar pendientes de ese sorteo, donde, insisto, por proximidad geográfica, todo invita a pensar, todo invita a creer que tanto Getafe o Rayo Vallecano son los dos oponentes más accesibles que puedan tener en esta competición, o los más cercanos por proximidad geográfica en Primera División. Pero, insisto, también está el Inter de Valdemoro, que va a jugar, está jugando esta fase previa de la Copa del Rey. Lo está haciendo frente a un conjunto canario, como es el Universitario. Si el Universitario, equipo canario, lograra la clasificación, habría que ver en qué cuadro queda emparejado el conjunto canario, pero si lo consigue el Inter de Valdemoro, que va a jugar el próximo sábado a las 9 de la noche, hora peninsular, 8 de la tarde, hora insular, pues lo que provocaría es que Inter de Valdemoro y Toledo se repartirían esas papeletas, las dos únicas que hay de Madrid, que son las del Rayo Vallecano y la de Getafe, porque, insisto, ni Atlético de Madrid ni Real Madrid juegan esa primera ronda de la Copa del Rey al estar exentos por la competición de la Supercopa. Bueno, vamos a quedarnos un momentito más con esta celebración y con este festejo del Club Deportivo Toledo, que ha conseguido la clasificación a esa competición de las semifinales de la Copa Federación, y por supuesto también esa clasificación a la Copa del Rey para medirse a un primera, porque ahora es cuando la Real Federación Española de Fútbol va a llevar a cabo ese protocolo de entrega de la llave de la Copa, de la Copa del Rey, evidentemente, a este conjunto, al equipo toledano, que por meritocracia, por méritos deportivos, por ser mejor en el rectángulo de juego hoy, se ha llevado esa victoria y esa llave merecida a la Copa del Rey. Se está demorando un tanto esa entrega de la llave a los futbolistas y capitán, evidentemente, de este Club Deportivo Toledo. Mientras vemos en el lado derecho esa arenga del Sanse, donde también están, evidentemente, pues hablando, ¿no? Valorando lo que ha sido esta competición, lo que ha sido este partido, lo que ha sido este encuentro frente al Club Deportivo Toledo. Vemos hablar a Manolo Sanlúcar con los futbolistas haciendo ese corrillo en el centro del campo y, lógicamente, bueno, pues dialogando con los futbolistas de un Sanse que en el día de hoy salen derrotados frente al Club Deportivo Toledo. Pero, insisto, hay que darle la enhorabuena al conjunto sansero por el buen partido que ha realizado, por llegar hasta estos cuartos de final de la Copa Federación y por la entrega, ¿no? La lucha de un equipo como es el Sanse, equipo de segunda federación, un equipo de superior categoría. Esto es lo que tiene la Copa, ¿no? La Copa, que tanto hablamos que la Copa mola, pues esto es algo de lo que tiene esta competición, que al final equipos de inferior categoría consiguen a único partido, a única eliminatoria, llevarse la victoria y conseguir eliminar a un equipo de superior categoría. Lo vemos en esta Copa Federación, lo hemos visto en más de una ocasión en la Copa del Rey, donde tanto nos gusta esa competición, porque vemos a equipos modestos competir e incluso ganar a equipos de superior categoría y a equipos que, bueno, pues en un principio son favoritos a la hora de llevarse la eliminatoria y sobre todo el pase a la siguiente ronda. Estaba mirando ahora que parece va a ser el presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, el que va a entregar esa llave de la Copa del Rey, de esa clasificación de Copa al conjunto toledano, ¿eh? Se está preparando todo para que se lleve a cabo esa entrega, pero es que están los futbolistas del Toledo con la pancarta que tienen en sus manos, llevando a cabo esa celebración con toda su parroquia, pero tienen que esperar porque esa celebración se tiene que llevar a cabo más tarde, porque ya está preparado también toda esa directiva, esa comitiva,
encabezada con el presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, como decimos, Paco Díez, que va a hacer entrega de esa llave de la Copa del Rey al conjunto toledano. Mientras tanto, pues ahí está, esa celebración de la afición del Toledo. Escuchamos esa celebración. Bueno, pues ahí está esa celebración de la parroquia toledana aquí en Mata Peñonera, San Sebastián de los Reyes, con todo el equipo, con toda esa plantilla, con los futbolistas del conjunto toledano, cuerpo técnico, presidente, directiva, hasta aquí están, y celebrando evidentemente ese pase a las semifinales de la Copa Federación, donde se van a medir a los otros equipos clasificados, a los conjuntos que han conseguido su pase, como el Orihuela, el Ourense, el Athletic Lleida y este Club Deportivo Toledo. Entre esos 4 equipos está esas semifinales de esta Copa Federación, pero además estos 4 equipos tienen el premio de que van a jugar esa competición de la Copa del Rey, y asegurado para los 4 equipos un Primera División. Así de bonita es esta Copa Federación, así de preciosa es nuestra competición de la Copa del Rey, y desde luego todo un acierto, todo un éxito por parte de la Real Federación Española de Fútbol, que sigue trabajando para que las competiciones sean lo más vistosas posible, lo más entretenidas posible, y sobre todo favoreciendo también, hombre, pues a veces en este caso al fútbol modesto que merece, ¿no? Y ahí está la entrega a capitán, mi capitán del Club Deportivo Toledo, Chupi, de la llave mágica, por parte del presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, que hace entrega de esa copa, de esa llave, no iba a decir una copa, pero no, esa llave que va a la Copa. Esa llave es de la Copa del Rey, esa es la llave que abre la puerta a la Copa del Rey, a su participación a la Copa del Rey contra todo un Primera División. Pues ahí está la celebración de todo el equipo con esa llave a la Copa del Rey. Bienvenidos, temporada 25-26, a la Copa del Rey, Club Deportivo Toledo. Enhorabuena, felicidades a todos los seguidores del Toledo, a la plantilla y cuerpo técnico. Felicidades a este Toledo que ha sido digno y evidentemente merecedor de la victoria en el día de hoy en Mata Peñonera. Desde aquí ponemos el punto y final. Ha sido un placer. Les habló Diego García. Que pasen una feliz noche. Saludos y muy buenas noches.